¿Qué tal, amigos? Se abre una nueva sesión del miedo. Les damos la bienvenida a esta su noche del miedo. Como cada semana ustedes saben, la invitación es a asustarnos juntos un ratito. Y hoy día, como siempre decimos, hoy día nos vamos a asustar harto. Y nos vamos a asustar harto porque no estamos solos. ¿No es verdad? Vamos a partir, por supuesto, presentando a nuestro querido amigo y también conductor de este programa, Jorge Zavara Berríos. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Bien, Felipe, contento como siempre. Creo que en cada programa hemos dejado la vara alta. Así es. Cuesta. Y estoy seguro que hoy día te vas a sorprender. Hoy día sí que se van a sorprender absolutamente, porque no estamos solos, como dijimos. Tenemos a alguien con nosotros en el estudio. Está vivo, ¿cierto? Así que no teman, pero es para nosotros un honor tener acá a uno de nuestros colegas, podríamos decir, ¿cierto? Él se define como historiador, Uh-huh. pero yo creo que es más que eso. Es humilde nuestro amigo, así que yo creo que el título de investigador, claro, es quizá un poco más técnico, si se quiere, pero él ha visitado muchos lugares, prácticamente ha recorrido Chile, buscando historias paranormales principalmente, pero siempre va donde hay algo que contar. Pasen o no pasen cosas, tal como nosotros lo hacemos, por supuesto. Así que para nosotros es un honor tener como invitado estelar también en este programa a nuestro amigo Franco Marín, conocido como Franquito Mercante. ¿Cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá junto a ustedes. Y claro, como dijo Felipe, la idea acá es que contemos estas historias, que nos asustemos un poquito. Hay buenas historias. Y hay hartas. Hay hartas historias. Así que para los seguidores ahí, este va a ser un capítulo bastante especial. Se viene porque vamos a compartir un poco las sensaciones, vamos a rememorar cosas que nos han pasado a nosotros y vamos a conocer de las muchas experiencias que ha tenido, ¿no es cierto, Franquito, a lo largo de su historia. Tú llevas ya un par de años al menos, ¿no es cierto?, presente en YouTube. Voy para los 2 años. Vas para los 2 años. Pero realizando investigaciones como del año 2020 por las mías. ¿Ya? Y ya como a nivel más pro, por no decirlo otra cosa, ya técnicamente como para los 2 años. Okay. Y en esos 2 años, sin descanso, parado pero nada, y has recorrido prácticamente Chile buscando historias. La magia del éxito es ser constante. Exactamente. Y no detenerse, pase lo que pase. Eso es súper importante. Es la clave. Cierto. Y eso da fruto. Porque es cierto. a veces la gente lo mira como algo broma o como, no sé, no lo ve de una forma seria. Pero cuando uno se lo toma en serio, Claro, ahí cambia la cosa. pasan cosas. exacto. Claro. Porque es muy cierto lo que dice Franquito, porque a nosotros también nos ha sucedido. No hemos parado tampoco en también vamos casi para los 2 años y gracias a Dios el público ha respondido y eso se nota. Pero es muy interesante lo que haces tú, Franquito, porque tú vas a los lugares, ¿no es cierto? Los visitas, te metes, a veces es complicado, a veces uno tiene que meterse más o menos que a la mala, pero todo sea por la historia, ¿no? ¿Te ha tocado difícil en algunos? Lo que pasa es que entrar a lugares con historias y que tengan historia Claro. y que efectivamente hayan antecedentes de que pasan cosas es difícil. Claro. Una, porque el acceso de forma legal ya es complicado, porque siempre cuando uno va a estos lugares se encuentra de primera fuente con un guardia, por ejemplo. Claro. Te designa a que envíes un correo, a que te informes con otras personas si tienes o no el acceso, y ahí es cuando las cosas se complican, porque al uno mostrar de alguna manera un antecedente con el nombre solamente paranormal, ya pone en alerta a las personas. Sí. Exacto. Se discrimina mucho. Claro, creen que uno va a hacer juego, como exacto. a tontear con el y no ven el lado cultural, porque Sí. yo antes de ir a un lugar investigo la historia para de alguna manera llegar en conclusión de lleno a ver si pasan o no pasan cosas. Entonces la gente a veces no nos mira muy bien, pero cuando nos pasa eso, ya ponemos plan B y de alguna otra manera hay que hacerlo. entramos igual. Se hace. Cosa que desde ya lo digo, no está bien. Pero, no, es que no se debe, pero se puede.
Exacto. Entonces, Siempre y cuando sea con cuidado, porque también hace poco intentamos de entrar a la maestranza San Bernardo ¿ya? y el guardia estaba armado. Entonces ya ahí es claro. más compleja Más la cosa, complicado, más complicado. Entonces, en esos sentidos igual hay que tener bastante cuidado porque a Dios gracias no ha pasado nada fatal, por no decir algo más delicado, porque en otros países ha pasado. Ha pasado que estos chicos que hacen urbex entran a lugares y se han encontrado con gente incluso fallecida en los lugares Oh. y también que han sido ellos mismos los que lamentablemente han fallecido. Wow. Así que hay que tener bastante precaución, sobre todo en estos tiempos que hoy en día la gente está bastante a la defensiva. Sí, mucho. Sí. Pero vamos de lleno a las historias. Ahí yo te quiero preguntar, así como desde la perspectiva tuya, digamos, porque tú eres quien lo ha vivido en primera persona, de todos los lugares que has recorrido, que no han sido pocos, ¿cuál crees tú que es el más espeluznante? Siempre me preguntan lo mismo, ¿Ya? siempre me preguntan lo mismo, porque la primera pregunta que siempre normalmente me hacen es si he visto algo concreto. Ya. Pero vamos a ir directo al grano, A ver. al lugar. Para mí el lugar más espeluznante es el lugar donde lamentablemente falleció este pequeño recién nacido, que fue Coyihuay, donde ocurrió el caso de Antares de la Luz. Mira, justo el que estábamos conversando antes de iniciar el programa. Sí. Porque en verdad yo lo intuí. Y tengo un porqué. A ver, ¿cuál es el porqué? El porqué es porque fui en 4 oportunidades ¿Ya? y 2 de días y 2 de noche, 2 y 2. Ya. Y en una oportunidad de noche se comportó bastante pasiva la cosa, pero otra noche no, fue realmente de terror. Por no de verdad decir algo más, fue de terror. Recordar el caso espeluznante acá, que se trataba de una secta en donde este líder religioso, Antares de la Luz, decidió que el bebé que estaba por nacer era el anticristo Exacto. y decidió asesinarlo Exactamente. en un ritual, ¿cierto? Exacto. Allá en Coyihuay. Ese lugar tiene algo bastante extraño, por no decir paranormal, porque yo creo que la palabra paranormal podría de hecho quedar un poco hasta de lado. Ya. Yo pienso, y de hecho lo saco como una conclusión personal, que en ese lugar se realizaron rituales bastante así. O sea, cosas además de... Yo creo de que, esto. digámoslo como son, en ese lugar yo creo que se hicieron rituales satánicos. Ya. ¿Por qué? Porque uno llega a ese lugar y es de verdad increíble. Uno pisa ese sector y es como que tú te sientes inmediatamente raro. Tú sientes, mira, yo no soy medium, no soy vidente, no soy nada de eso, Ujú. pero sí tengo eso que cuando llego a un lugar, uno ya con el tiempo empieza como a acostumbrarse ya cuando así, bueno, aquí se siente algo extraño. Y esa sensación allá no la he podido olvidar nunca porque Ya. es como una crisis de pánico que a uno le empieza a dar. Ok. Y eso llega de lleno. Las energías que se concentran ahí. Nosotros cometimos un error cuando fuimos para A allá. ver, ya. A ver. La primera vez que nosotros fuimos con Jotita, no logramos dar con el lugar. Bueno, a todo esto, Jotita es otro youtuber que también hace videos para Bien la conocido, plataforma. además, sí. Y fuimos con Jotita, no llegamos al lugar. En la primera noche lo buscamos, no hubo caso, tiramos el dron, no lo encontrábamos, se nos hizo de noche y escogimos al día siguiente ir de nuevo, Ok. temprano, con más calma. Lo hicimos. Ni pensar en quedarse. de noche. No, imposible, Ok. porque de partida no estábamos en un lugar que no para nosotros era desconocido. Mm. No sabíamos si en un lugar tiene un cuidador que de hecho nosotros fuimos a pedirle permiso y dijo que sí, que lo único que no hiciéramos nada como porque justo en ese tiempo hubo un incendio en Coyihuay. Ok. Entonces nos dijo tengan cuidado porque de repente ni Dios quiera se puede prender algo y ustedes tienen que tener bastante cuidado y tratar de regresar lo antes posible. Bueno, la cosa es que al día siguiente volvimos, nos juntamos temprano, me acuerdo que nos juntamos a las 10 de la mañana, justo abajo en la base de Coyihuay, donde está el puente, subimos y logramos dar con el lugar ya de día. Ok. ¿Y por qué? Porque estaba esa pajarera que se muestra en los videos, no sé si esa es como redonda, con Ujú. palos, que había Ya. construido Antares. Ya. Estaba intacta, estaba ahí. Apenas la vimos, con Jotita dijimos ya, llegamos al lugar. Lo recorrimos, estaba una casa demolida completamente y lo que nos impresionó de lleno
fue que vimos un cooler de color azul. Que fue el video, se fue al cooler que vimos en el video. Como referencia para poder llegar al lugar. Okay. Estaba ahí, intacto así. Ya, llegamos, ningún problema, empezamos a recorrer. No habíamos sentido nada. Nada extraño. Nada extraño. Nada en particular. Y se nos ocurre la brillante idea de hacer un asado. Ya. Los dos. Chuta. En ese Ya. lugar. Habíamos ya una parrilla. Ya. Yo tomé unas piedras, me acuerdo, unos ladrillos de la misma casa. Habíamos llevado unos chorizos y unos pan de batido. Ujú. Íbamos a hacer choripán. Y empezó a hacer fuego. Y esto, se lo juro, fuera de cámara no lo logramos captar. Pero si el día de mañana viene Jotita acá, de seguro les va a contar lo mismo. Estaba haciendo fuego con un cartón. Y de repente, a mano derecha se empiezan a escuchar pisadas. Nos miramos con Jotita. Y a lo lejos vimos una sombra que pasaba entre medio de todos los matorrales. Y Jotita me dice, a veces que anda alguien ahí. Ya. Miro y efectivamente se veía la silueta de una persona caminar por el lugar. Y yo le dije, Jotita, debe ser el cuidador que a lo mejor vino para, no sé, confirmar que nosotros habíamos vuelto. Porque cuando volvimos al lugar, antes de subir, le habíamos informado al cuidador que íbamos a volver a subir. Okay. Y nos dijo que no nos Y dijo todo nada esto más. de día, además. De día. Ya. Pero fue impresionante ver esa como silueta que pasó. Y Jotita en un momento me dijo, no, debe ser un animal. Yo le dije, no, si es una persona, se ve claramente. Fuimos hasta allá, nada. Nada. Sí, y ahí Jotita me dice, no, ya, si yo también lo vimos los dos, ¿no? Y como que empezamos como a tener una mini discusión para saber qué había sido realmente lo que habíamos visto. Yo vi una persona, no tengo dudas de eso. Jotita me dice que al parecer había visto una silueta negra que desapareció, pero uno sabe lo que cuando ve algo, no. La cosa es que pasó un rato, empezamos a grabar para el contenido. A todo esto habíamos hecho ya el asado, habíamos comido el choripán, todo bien, y empezamos a escuchar los mismos ruidos. Jotita me dice, ¿sabes qué, Franquito? Hay algo allá, no, ya me está dando como miedo, me dice, porque siento que hay alguien, me dice. ¿Pero dónde, Livio? En el mismo lugar. Voy al lugar, me poso justamente donde yo había visto esta silueta, y se los prometo, me dio como esa sensación de cuando alguien te mira. Ya. Y es como que nos dije, ¿sabes qué, Jotita? Tenemos que irnos de acá porque aquí hay algo que realmente no anda bien. ¿Te sentiste observado? Todo el rato, en todos momentos. Y yo siempre digo, bueno, es como cuando uno, no sé, siente esos cambios de temperatura bruscos. Me pasó Clásico. exactamente lo mismo. ¿Y por qué ahí? Si, no sé, fue algo súper extraño. Es como fantástico decirlo, contarlo. Y a veces a uno recordar esto es como... Volver a vivirlo. Es complicado, porque uno dice, no, es que uno cuando vive una experiencia es difícil recordarla, sobre todo cuando es algo cuando uno recién está empezando, porque eso fue uno de mis primeros videos. Ya. Entonces, no estaba tan acostumbrado a que me pasaran cosas. Y ahí uno realmente, cuando vive este tipo de situaciones, se da cuenta que estas cosas realmente existen y no quedan dudas. Y como- Yo recuerdo lo que vi, o sea, a mí nadie me lo contó. Yo lo vi Claro. pasar a alguien, Jotita también lo vio. Ya. Cuento corto, grabamos el capítulo, lo subimos a YouTube, todo bien. Y las chicas de Contacto Paranormal Chile vieron el video. Ya. Y nos dicen, ¿saben qué? Nosotros también queremos ir, pero queremos ir en esta como... en esta... ¿cómo puedo decirlo? Quiero ir en esta posesión, como de ir con los equipos. A ir a, ver bus- si ir a podemos buscar a la lograr entidad. captar algo. Ok. Y en ese entonces yo le digo a Paulina, vamos. Yo feliz, vamos. Jotita, vamos. Fuimos. Me acuerdo que la idea era ir de noche. Ellas no habían ido nunca, entonces como no habían ido nunca, les dijimos, bueno, subamos de día para que ustedes puedan conocer el camino y también para que puedan ver el lugar antes de. Recordar para la gente que no conoce Coyihuay o para quienes nos ven de otros países, esta parte es como los cerros
en el campo, en el interior de la quinta región de Chile, ¿cierto? Tirado para Limache, Villa Alemana. Villa Alemana, perdón. Fue Villa Alemana. Y es un cerro Es súper complicado. inaccesible, a menos que vayas con auto. Mira, hasta una parte, Camioneta. si uno tiene un jeep, por ejemplo, puede llegar hasta arriba, hasta el final, hasta la puerta donde está, se llama Fundo Los Culenes. Ujú. Claro. Así se llama el fondo. Hasta si tienes un jeep puedes llegar perfectamente, pero si tienes un auto común y corriente tienes que llegar hasta una parte donde tienes que caminar 1 hora. Porque es camino de tierra, además. Es un camino, está la huella, Sí, está todo bien para llegar. El único inconveniente es que es largo el camino. sí, claro. 1 hora caminata, donde si bien el camino va en subida, también va en curvas, un poco complicado en llegar. El tema es que llegamos con las chicas de día y a Paulina se le ocurre sacar el K2, sensor de electromagnetismo. Fue algo instantáneo. Sacó uno hasta la luz roja. Sacó el K2 digital, que es el que suena. O sea, había una como loco. presencia muy potente. Y no había. Pasó ni siquiera porque en otra oportunidad uno deja los equipos, espera, fue instantáneo. Instantáneo, ya. Y también me había dado la misma sensación al llegar, como de ahogo, como de que algo había ahí. Jotita, me acuerdo que esa vez se sintió súper mal, la segunda vez. Y eran como las 6 de la tarde, recién se oscurecía en ese entonces como a las 8. Era en octubre, me acuerdo perfectamente porque era mi cumpleaños Ya. en ese mes. Pusieron los equipos, empezamos a recorrer el lugar y sacaron los otros equipos. Y fue algo como un fuego artificial. Ya, ok. Todo prendido, todo ya estaba un poco ya oscuro. Todo activado. Y en ese entonces nadie había sacado ninguna cámara. Ya. Todo esto, sí, fuera cámara. Haciendo como una previa para poder empezar a grabar. Ya, yo dije, Paulina dijo, ya aquí realmente, por mi experiencia, dice, este es un lugar fuerte. Yo dije, ya, entonces se viene heavy la cosa. Llegó la noche, tipo ya 10, esperamos que estuviera bien de noche. Y me acuerdo que yo tengo un trípode con el que también en esa oportunidad fui con mi pareja y ella estaba grabándome detrás de pantalla Ya. y me acuerdo que Paulina estaba frente a mi cámara y el trípode, igual que los trípodes que tienen ustedes acá, chicos, le pegan una patada y se mueve así. Eso está grabado en el video. Se logra ver y nadie lo mueve. O sea, Era imposible que alguien de ustedes. no, o sea, estaba mi pareja atrás, pero el Claro. tipo se mueve Claro. así, se ve, lo pusimos en cámara lenta, le hicimos una modificación a la imagen. Nadie lo movió. Se movió solo. Alguien lo movió. Eso fue el primer indicio de una noche que iba a ser completamente terrible. Ya. Posterior a eso, se empezaron a escuchar cosas. Me acuerdo que Paulina me empieza a mirar hacia allá y dice, hay alguien allá. Lo más extraño que estaba mirando justamente el lugar donde yo había visto esa silueta de día. Ya. Y yo con Jotita no le habíamos dicho nada. Ya, no tenía esa en información. ningún momento le habíamos... Porque yo le dije a Jotita, ¿sabes que no le digamos nada? Porque para no meter Claro, miedo para no y inducirlo. para ver si realmente confirmar si es que lo que vimos, y se los prometo, Paulina mira hacia allá y dice, veo a alguien allá o vi a alguien pasar allá. Y yo me miro con Jotita y le hago así. Y Jotita me dice... Ya. Empezamos a tener con la PCB7, el instrumento que es para hacer psicofonía, gritos de ayuda y gritos de una mujer. Y eso fue ya cuando empezamos ya a hacer ya una interacción más completa con los equipos. Ya. Ya eran como a las 11:30, los equipos ya en todo momento prendido. Y recuerdo que Paulina llevó un osito, REMPOD. El mini REMPOD, para las personas que no saben lo que es un equipo que la única manera que pueda sonar es que tú lo toques con la punta del dedo, la antena, o en este caso que era un peluche, tenías que tocarle la cabeza. Ok. Ese peluche sonó, ya estaba que se desarmaba, yo creo que tanto sonar. Hasta ese entonces, yo creo que ya había dado un poco de miedo el lugar, estaba bastante extraño el ambiente, pero ya llegó un momento en que empieza a bajar la temperatura. Ya cercano a la medianoche empezó a hacer mucho frío, más de lo habitual. Ese frío que cuando tú haces, se llega a ver Claro. tu mismo aliento. Claro, el vapor. Es increíble, fue de un momento a otro. Eso fue como también lo que me impactó mucho, que esto fue de un momento a otro. Bajó la temperatura muy brusco.
estábamos casi ya finalizando el tema de los equipos. Cuando éramos Jotita, estaba Alejandra, estaba Paulina, éramos 5 en total. Estábamos los 5 mirando ya, casi ya terminando, cuando se los prometo, a lo lejos, y no tan lejos, un llanto de un bebé. No. Y eso está grabado. Ya. Grabado. Y no solamente en mi cámara. Está grabado en la cámara de las chicas, está grabado en la cámara de Jotita, y está grabado en mi cámara. Wow. Pero, a ver, es diferente cuando uno ve un video y de alguna manera transmite la emoción que uno vive. Pero estar ahí, escuchar eso, es espeluznante, ¿sí? Que de verdad que escuchar eso, como que no sé, se me vino toda la historia de lo vivido en el lugar. Yo no sé si en ese lugar se manifiesta una entidad, se manifiesta un bebé, se manifiesta un demonio, porque son muchas sensaciones extrañas. Después, investigando un poco también, supimos que hace muchos años atrás, más de 200 años atrás, hubo una guerra con los españoles. Habían fallecido el callero, que es el dueño del lugar. Nos había comentado que en alguna oportunidad él tenía pensado construir una casa un poco más abajo y sentía ruidos de batalla también. Okay. Y él investigó un poco si efectivamente una batalla de españoles, que no se menciona mucho, que es dicen que es como una batalla que hubo en Coyhaique. Okay. De hecho, se dice que también en Coyhaique hay un tesoro escondido de los españoles. Pero esa noche fue una noche... La zona es especial. Heavy esa zona. Yo creo que si ustedes algún día llegan a ir al lugar, se van a dar cuenta inmediatamente, porque el solo hecho de poner un pie, ya, no sé, es como que te trae recuerdos a la historia. Te cambia el sentido. No, es increíble. Y lo otro, que fui 4 veces. Y 2 de día y 2 de noche. Y no, es realmente un lugar que te deja como extraño y... Es extraño. Sí, En serio, recordar es que espeluznante. Y a uno que en ese entonces no estaba tan acostumbrado tampoco. No, claro que no. Pues recordar parte del caso que estamos hablando. Claro, dijimos que este líder religioso denominado o autodenominado Antares de la Luz, Claro. él decide terminar con la vida de este bebé de una forma terrible, y entre otras formas fue quemado, Sí. y fue apuñalado. ¿Ya? Fue quemado vivo. Fue quemado vivo. Sí. Y posteriormente, prófugo ya de la justicia, este hombre Sí, se suicida en suicidó en Perú. Mm. Ahora, hay hartos elementos que a mí me llaman la atención, que hemos aprendido nosotros precisamente de hacer estas investigaciones con nuestra Evita, nuestra medium, que por supuesto las historias y las cosas paranormales se activan cuando tú tienes alguna relación con lo que pasó, en el sentido de que tú bien dijiste al principio del programa que cometieron un error Sí. de hacer un asado. Es que yo lo asimilo directamente con eso. Prendiste fuego. Porque cuando yo llegué al lugar, si bien se sentía un ambiente extraño, esta entidad, o no sé realmente qué fue lo que vi, se empezó a manifestar una vez que yo empecé a hacer el asado. Entonces yo lo relacioné con el fuego. De todas maneras. Tiene que ver, pues, justamente. Ahora, Hay un poder del fuego. otro punto A ver. importantísimo en esta historia. A Que ver. no sé si debería decirlo, pero lo voy a contar igual, ya que estamos en confianza. Estamos en confianza. Mi pareja es de la PDI Ya. y tuve acceso directo al expediente Ok. de lo sucedido con detalles. Y una de las personas que hoy en día está libre esa persona, fue la que comentó que en este lugar sí efectivamente se realizaban pactos diabólicos. Y eso está escrito en el expediente de la PDI. Ok. Eso es un hecho Está real. como un antecedente. Pero por parte de ellos o otras personas. A esta persona, cuando la entrevistan, cuando fue tomado preso, pasó por un test psicológico, fue entrevistado por una psicóloga, y es a esta psicóloga donde le comenta todas estas barbaridades que hacían en el lugar. Es de verdad chocante leer eso. Yo tuve acceso solamente a leerlo, no Sí, claro. mostrarlo, obviamente. Pero leer eso es que de Te hiela verdad la sangre. te deja impresionado. El asunto de la psicofonía o lo que ustedes pudieron grabar tiene sentido también porque el grito de la mujer, tengo entendido yo que en el último minuto la madre del lactante como que se arrepiente y la sacan Sí. a fuerza y la meten a una camioneta Sí. a grito vivo porque no quería que mataran al bebé. Y por supuesto el llanto del bebé, ¿para qué decirlo? O sea, No, sí fue impresionante. nosotros tenemos una teoría que precisamente nosotros, bueno, antes del programa nos estábamos acordando de nuestro amigo Leo Huerta, un saludo Leito, que es parte de nuestro equipo que nos ayuda, por supuesto, a hacer las psicofonías, y él una vez nos contó de una teoría
que nosotros la hemos adoptado ya como Así la noche del miedo, que es estos ecos que se producen en los lugares que han pasado cosas, que se repite una y otra vez cuando hay hechos terribles. Como que quedan marcados ahí dando vueltas y Claro. se reviven una y otra vez. Yo creo que uno trata a veces de como encontrar un significado a alguna psicofonía. O sea, el fenómeno de la psicofonía es real, es algo que obviamente no tiene explicación, no sabemos de dónde provienen ni de dónde son, Ujú. pero hay bastantes teorías y yo igual comparto tu opinión Ujú. en relación a eso. Yo creo que si bien nosotros somos energía, creo que esa energía queda impregnada en el lugar según lo que suceda. Exacto. Y yo lo he podido vivir porque las psicofonías que he logrado captar siempre tienen relación al lugar o al hecho que ocurrió en un lugar. Sí. Claro, no es antojadizo. No, y no es al azar. Y además Mira. que quedó grabado en distintas cámaras. El llanto lo ve que dijiste y eso. Sí. No, Se quedó grabado no solamente la mía, en las 3 cámaras. algo real. Y lo escuchamos los 5. Ujú. O sea, tiende a veces a pasar de que cuando uno escucha algo, uno no lo escucha, pero aquí nos quedamos mirando entre los 5 y no podíamos creer lo que vimos. ¿Ustedes tenían pensado quedarse la noche ahí? No, Estaban ya haciendo la solamente investigación. teníamos pensado hacer la investigación. Oye, es un tema lo que mencionabas tú recién, porque de verdad que cuando es algo tan inconfundible como el llanto de un bebé, que quede registrado en todos los aparatos y en un lugar como ese, que estás en medio de la nada, en el fondo no es posible que sea la guagua del vecino, ¿no es cierto? Ninguna de esas cosas. Entonces, No hay Estamos hablando no hay- de que la casa más cercana está 15 kilómetros. claro, imagínate, entonces es imposible que eso se escuche ahí de manera Y normal. menos natural. a las 12 de la noche. Y menos a esa hora, claro. Porque nosotros, por ejemplo, nos ha pasado al revés. Pero cuando... ¿Qué es lo que es inexplicable o inquietante también de las psicofonías como que hemos registrado en el cementerio, por ejemplo, o en otros lugares, donde varios equipos grabando y hay un sonido en particular que en esos momentos queda grabado en uno solo Claro. y en los otros no? Y ahí es cuando, porque es un sonido que uno siempre comienza primero con esta cosa de descartar, ¿no? O Claro. sea, tú dices que fue el cierre de la chaqueta, alguien se movió, se tropezó, se cayó algo. Siempre uno empieza a buscarle qué es lo que fue. Entonces, cuando queda registrado solamente en uno y no en los otros, ahí ya también se confirma, si tú te das cuenta, a la inversa, se confirma que no es un sonido normal. A mí me pasaba mucho eso. Sí. Cuando normalmente iba a una expedición junto a algún colega, grababa algo y cuando después al momento de revisar la grabación, siempre estaba con la incertidumbre si era algo mío o era algo de otra persona. Claro. Por eso también escogí ir de forma personalizada, ir solo a muchos lugares y los resultados son en serio Mejores. Notorios. Pero también tiene su riesgo. Sí, claro. Tiene su riesgo porque... Sobre todo en los viajes que haces tú. Por eso siempre trato de escoger un lugar con pinzas porque tiene que ser un lugar seguro y donde antes de ir entro sin cámara para asesorarme de que efectivamente no haya nadie y que no vaya a haber nada que pueda verme perjudicado en integridad física. Claro. Y ahora, No es menor. antes de irnos de Cuyuboy, tú dijiste que fuiste 4 veces. ¿Te siguieron pasando cosas las demás veces que...? No. que ya. No me siguieron pasando cosas, pero sí uno queda con esa sensación como de miedo. Un lugar marcado. No tiene otra palabra. Un lugar Tiene- marcado para ti. Además que, como lo vuelvo a repetir, en ese entonces estaba, entre comillas, recién empezando y no tenía como la experiencia que a lo mejor tengo ahora, que puedo ir solo a un lugar y siento algo y en realidad, mira, uno siempre vive experiencias nuevas. Siempre me preguntan, y por eso es lo que yo estaba comentando al inicio de la grabación del video, siempre lo primero que me preguntan es que si yo he visto algo concreto, si yo he visto un fantasma, no es muy lejos. Y yo siempre respondo, hasta el día de hoy, yo la única vez que he podido ver algo fue en San Pedro de Atacama. Pero hasta el día de hoy tampoco tengo la claridad si fue efectivamente algo paranormal o si realmente fue una persona. Ok. Pero si me preguntan, yo digo, hasta el momento no he visto nada que yo pueda decir, ¿saben qué? Yo he visto algo concreto, una persona que traspasó una pared. No me ha tocado esa experiencia aún. Bueno, yo tengo que decirte que yo no te hago esa pregunta porque yo estoy seguro que sí has visto. Te lo digo por algo, ¿no es cierto? Porque
a lo mejor uno no tiene la evidencia absoluta o suficiente como para decir, mira, esto en realidad fue un fantasma, como dices tú, que atravesó una muralla, que se asomó no sé dónde, que salió de no sé qué parte, pero te aseguro que, como nosotros decimos mucho en este programa, siempre nos encontramos con este punto de que las coincidencias, ¿no es cierto?, no existen. Así de simple. Entonces, cuando tú grabas el llanto de un bebé en Coyihuay, cuando tú ves una persona que parece que está caminando, te aseguro que has visto. Por eso yo te digo, no te pregunto si has visto, porque yo sé que has visto. Hemos visto nosotros, no has visto tú. Esa sombra que viste, Entonces, esa sombra que viste en Coyihuay, ¿tú piensas que es una entidad no humana o piensas tú que, por ejemplo, podría ser Antares? Que sigue rondando el lugar una y otra vez. La verdad, yo creo que no lo veo tan así. Yo creo que va más por otra parte. Ok. Yo creo que va más por lo que por el lado de los rituales. Sí. Sí, porque Antares falleció en Perú y siempre se dice que las personas normalmente tienden a rondar el lugar donde fallece. Pero lo que hizo también está marcado Sí. claramente en Coyihuay. Sí. O sea, hay teorías a ese respecto, Sí. que precisamente una de las cosas más fuertes que se dice es que, claro, el lugar donde las personas fallecieron podría ser el que más ronden, pero también algún lugar que sea el más significativo de sus vidas, Sí. ¿no es cierto? Ya sea de manera positiva o negativa. Entonces, de esa perspectiva, es posible que ronde por ese lado. Claro. Yo creo que uno con el tiempo se empieza a armar sus propias teorías basado a lo que uno va Lo que uno viviendo. va conociendo, claro. Yo creo que he visitado muchos lugares antiguos, casonas antiguas donde tienen más de 200, 300 años. Me acuerdo que una oportunidad fui a la casona Chocavía, que está en calle Florencia, cerca de San Miguel, en Santiago. Ujú. Estuvo Bernardo Higgins en esa casa, imagínense, está hablando de muchos años. La visité también en una oportunidad casi de noche, porque entré a la mala. ¿Ya? y saben que no sentí nada. Ok. No sentí nada. Fue una noche bastante tranquila, a mi parecer. Fue una noche bastante tímida. Pero me pasa algo que era a lo que quería llegar. A ver. Que en los lugares donde la gente ha fallecido más recientemente es donde se hacen más presentes. Ok. Fui hace como 5 meses atrás a un lugar que se le hace llamar el Vacío de la Muerte. Está en Santiago, está en San Bernardo, y es un lugar donde la gente se va a tirar a las líneas del tren. Y en este lugar pude vivir varias experiencias extrañas, porque si bien fui de noche, pasa el tren hasta las 11 y tanto en Santiago, el metro, Ujú. y es increíble, se sentía como caminaban abajo, porque había como una pequeña tarima Ya. y abajo estaba la línea del tren. No eran más de 1,5 metros, o sea, igual para bajar era bastante complicado. Además que abajo había una nimita, pero el hecho de estar en ese lugar se sentían cosas igual bastante potentes. Ya. Se sintió en ese momento caminar, escuchamos gritos, y lo más sorprendente es que yo logré captar uno de los gritos con la cámara, pero fue al momento que el tren pasó. Oh, Eso fue impactante, o sea, fue algo que ¿Qué tiene creo sentido que más con lo en que el momento pasa? no lo escuché. Ya. No escuché en el momento, fue el momento después de revisar la grabación. Ok. Entonces, claro, esto pasa no muy a menudo, lograr darse cuenta en el momento de que uno puede escuchar cosas en el momento, pero normalmente todas estas cosas las escucha cuando uno después está revisando la grabación. Esa vez fue bastante extraño, fue bastante impactante, asombrado, que uno cuando uno empieza a revisar las cosas no cree que se va a encontrar con cosas tan fuertes. Además que es un buen ejercicio eso de darse cuenta de las cosas o revisar después, el día después o No, yo reviso siempre al otro día y con los Claro. audífonos, con calma. para no estar claro. con esa carga, ya que Descansado. si tú piensas que sentiste algo, no de repente no autosugestionarte. exacto. Entonces uno revisa con tranquilidad, ya descansado y claro, descubres Sí. muchas cosas. Claro, pero lo que vuelvo al punto es Ya. que cuando uno va a un lugar, ve la típica casa así como, esta casa así como misteriosa, con los típicos árboles, que me ha pasado. He ido a casas así, por ejemplo, fui a una oportunidad a Coya, esto queda cerca de Machalí, cerca de Rancagua, una casa bastante antigua que no había mucha información de la casa, pero era como la casa del Conjuro, la película. Ya. Una casa que tú la ves de afuera y dices, Visualmente era la cuestión terrible. aquí debe pasar, pero Ya. de todo. Nada. No pasa casi nada. Ya, Y debo ser súper honesto en decirlo. lógico. Y a lo que voy es que
he llegado como a esa pequeña conclusión de que en los lugares donde la gente ha fallecido de forma más reciente, donde pasan cosas. Y de forma trágica. Y la forma de morir, eso te da... Eso. Sí, pues hay más energía quizás. Ese es el punto. El tema de la energía siempre es el que marca. Típico que cuando uno está haciendo este tipo de grabaciones, me imagino que te tiene que haber pasado muchas veces, cuando hay mucha energía, cuando hay mucha presencia, mucha cosa, empieza a pasarte que las baterías te duran menos, se te agotan las pilas, ¿no es cierto? Y todas esas cosas que en realidad es muy extraño porque uno sabe cuánto le dura la batería a un equipo X, ¿no es cierto? Y de pronto que llegue y se muera una batería así de la nada, es por algo. Ahí empiezan a... Esa es una cosa que pasa constantemente y pasa sin ninguna explicación. Porque una batería normalmente de una cámara, al menos la mía, yo grabando a 1080, a 60 cuadros por segundo, me dura 1 hora y media, 2 horas. A veces me ha llegado a durar hasta 45 minutos. Y a veces que yo la paro, voy apagando la cámara. Sí, claro. Y me dura la nada misma. Imagínate. Depende de los lugares ahí. Sí, es verdad, eso es totalmente cierto. Bueno, nosotros, por ejemplo, una de las investigaciones más heavy que hemos hecho es cuando estuvimos recorriendo los lugares de los crímenes de los psicópatas de Viña. Y en esos lugares, por ejemplo, donde fuimos por supuesto, con nuestra querida Evita, y se pudo lograr escuchar, lo hemos recordado en otras ocasiones, por ejemplo, el ejercicio es que nosotros a Evita no le damos mayor información. Ella conoce lo que conoce el mundo, ¿no es cierto?, acerca de estos crímenes. Todo el mundo sabe que hubo, no sé, cosas que pasaron por aquí y por allá, pero ella no sabía los detalles. Sin embargo, cuando, por ejemplo, cuando fuimos a Sausalito, ¿verdad? En el Sausalito fue uno de los crímenes. Y basados en su percepción, dimos con el que sería el lugar donde ocurrió. Porque hay que considerar que la laguna de Sausalito no es gigante, pero es grande igual. Claro. O sea, hay varios metros el lugar para recorrer. No está marcado, no hay animita. Claro, no hay ningún recordatorio. Y los crímenes ocurrieron en los años 80, 81, 82. Claro, entonces, al final, ¿cuál es el tema? Que también nos pasó que Evita sintió que era por aquí, ¿verdad? Nos bajamos, grabamos cosas y pasaron dos cosas principales que nos llamaron mucho la atención. Una, que después de haber ido ya recopilando el material para la edición del video, nos encontramos con una foto del crimen, ¿cierto?, del Sausalito, y en la foto se ve claramente el lugar donde nosotros estuvimos. Exactamente. Porque había una bifurcación, ¿te acuerdas? Sí. Que era la única que estaba en el... Y justamente en ese lugar donde Evita dijo, aquí parece que fue, ¿no es cierto?, aquí algo hay, ahí era la foto. Y seguido eso, en el momento en que también recordamos nuevamente a Leito, Leo grabó, ¿no es cierto?, y se escuchan 2 disparos. Y efectivamente en ese lugar el asesinato fue de 2 disparos. O sea, coincidentemente, o sea, era todo tal cual como se había vivido. Claro. Además que cuando estábamos en el lugar, a pesar de ser invierno y toda la cosa, lo dije el otro día en el programa, estaba marcado las temperaturas. Sí, hacía frío porque era invierno, pero en ese lugar tú dabas un paso adelante y la temperatura bajaba no sé cuántos grados más. Estaba clarísimo marcado. Muy marcado, claro. Tú das un paso para allá y otro para acá y la temperatura es distinta. Estamos hablando de el Sausalito, que es un bosque. Claro. ¿No es cierto? Yo he escuchado que hay gente que también se ha ahogado en el Sausalito también, ¿no es cierto? También, sí. Hay harto antecedentes de gente que ha fallecido en el lugar. Exactamente. Pero en este caso, incluso Evita fue capaz de canalizar, ¿verdad?, al hombre de esta pareja que sufrió los embates de los... Bueno, la pareja, la niña sobrevivió. Claro. Tengo entendido que era un médico la víctima ahí. Por lo que me acuerdo. Y claro, él fue ultimado de 2 disparos. El crimen era que se acercaban estos psicópatas, espiando parejas que estaban ahí teniendo sus cosas escondidos y se acercaban y de inmediato mataban al varón. Lo primero era matarlo a él, violar a la mujer y generalmente matarla. Sí, me acuerdo. Sí. Conozco el caso. Sí, y la verdad de las cosas es que fue bastante espeluznante porque nosotros fuimos con muy pocas expectativas de punto de vista que fue algo que sucedió hace 40 años. Claro. ¿No es cierto? Más de 40 años. Entonces,
pensamos que ya no iba a haber Ningún antecedente, claro. ninguna, ¿no es cierto? Ya, como decías tú, ¿no? O Sí. sea, cuando pasó recientemente, como más posibilidades, más energía quizá. Pero incluso también en el hotel, cerca del estero más bien, ¿no es cierto? En el estero mismo, también hubo una canalización de Evita con la Topollillo. Claro. ¿Te acuerdas? Que la prostituta que también fue víctima de los psicópatas. Y todo esto nos llamó mucho la atención porque ella decía algo que no se sabe, ¿verdad? Que después también coincidió con que ella mencionaba que alguien gritaba algo. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Qué era lo que gritaba? No me acuerdo en este minuto, pero era algo así como que... La porque víctima, ella como gritó que... la víctima reconoció a uno de los asesinos como un carabinero. Sí. Entonces la víctima le gritó, yo te conozco, tú eres Paco. No, pero había una cosa de que había una persona que vio esto desde una ventana. Claro, exactamente, pero a raíz de los gritos. Claro, a raíz de los claro. gritos que hubo en ese momento, alguien de un edificio que está contiguo, ahí en el estero, vio el crimen. Desde una ventana. Claro, desde una ventana. Y eso es lo que nuestra Evita recibió esa información. Y Que había un testigo. Claro, y después se supo, investigamos nosotros, y efectivamente en la investigación policial había efectivamente un testigo que vio por la ventana, O sea, ¿no es cierto? coincidían. Y ella no sabía eso. No sabía, si no, no para nada. esto no fue algo que se supiera, que fuera tan público. Salió en un reportaje, en uno solo de todos los reportajes que ha habido, salió, pero esto era parte de la investigación, ¿no? En los expedientes estaba la información de que había un testigo que había visto por la ventana este hecho. Entonces es realmente espeluznante cuando pasan estas cosas que Sí, uno ¿no? Ya. no se lo espera. Increíble, ¿eh? Increíble, absolutamente. Y Franquito, siguiendo con esta Con los lugares. en esta línea, ¿no es cierto? Porque, como te decíamos, sabemos que has visto cosas. Pero, ¿qué tal en el caso de las psicofonías? ¿Cuál ha sido tu registro a lo mejor más espeluznante o el que más destacaría? Mira, hace como, podríamos decir que un año atrás, la primera vez que fui al molino de la Quintrala en Graneros, fui de día. ¿Ya? Todavía no conocía al dueño del lugar, que hoy en día es amigo mío, don Fernando. ¿Ya? Le aprovecho de mandar un saludo si me está viendo. ¿Listo? Él es una persona muy amable, simpática, él trabajó ahí. Fue el último trabajador del lugar, por eso también él lo cuida, está ahí. Hoy en día es un lugar que está bastante abandonado, ya está que en cualquier momento yo creo que va un terremoto, se cae. Yo en ese entonces no lo conocía a él y fui a hacer un video al lugar, lo grabé de día y el molino igual es bastante grande y tiene 3 sótanos. Tiene un sótano que le dicen el pasillo largo que recorre casi todo por abajo y tiene 2 plataformas más pequeñas que es donde caían los silos de harina, perdón. Y me acuerdo que estaba grabando abajo, solo, y me dicen Juan. Pero yo no lo escuché, o sea, Ya. fue el momento después de grabar, revisar la grabación. ¿Ya? Juan. Y se escucha tan claro, Juan. Así me dicen, Juan. Yo digo, ¿qué? Juan. Bueno, empecé a investigar un poco, porque me quedo dando vueltas, porque Juan igual es un nombre común. Sí, claro. Y resulta que llegué a un expediente de la municipalidad que me lo hizo llegar después con el tiempo don Fernando. Y Juan Alcayaga, creo que era el apellido, era el capataz que vivió también en el lugar. No te puedo creer. Wow. Y eso, bueno, estamos hablando de Años, muchos años atrás. casi 200 años atrás. Imagínate. ¿Y tú piensas que eso fue él o es alguien que lo estaba llamando a él? Yo creo que fue alguien que lo estaba llamando a él. También agregar que en ese entonces don Fernando me comentaba que por el ruido que había en la parte posterior del lugar se gritaba mucho por los nombres. Entonces Ah. también lo asimilé a lo mismo. Ya. No sé, Pues tiene sentido. por lo mismo, yo creo que también fue algo
que se puede relacionar con lo que me escuché. Pero se escucha clarísimo, o sea, no hay que ni siquiera ponerse audífono, en el televisor se escucha así muy clarito. Y en otra oportunidad, que fue hace poco, hace 3 meses atrás, fui con un invitado al molino. Ya. Lo invité. Una persona que igual era un poco incrédula en estas cosas, y son mis favoritos. Porque Sí, es buenísimo. verdad. son los mejores, Son los mejores, para invitar, es porque verdad. se mueren de miedo. Sí. Ya, Al principio, detrás de pantalla, no, que se hacen los choritos. ya. Pero en el momento de los Q, Hay que vivir la Ahí los experiencia. quiero ver. digo. es que eso pasó, po. Ya. Fuimos solamente los dos. Recuerdo que en esa oportunidad lo llevé a recorrer el lugar, y como cualquier persona que no cree, y también de alguna manera también le encuentro la razón, porque él no frecuenta estos lugares y no había vivido nunca una experiencia. Entonces no era una persona de gran edad, tenía 25 años, y yo creo que las personas cuando no ven o no viven una experiencia normalmente no creen. Ujú. Y yo comparto ese pensamiento de ver para creer o vivir la experiencia para creer. Y él nunca había vivido nada. Y en esta oportunidad se llevó varias sorpresas. Ya. Varias sorpresas. Me acuerdo que la primera sorpresa que se llevó, estábamos en el primer piso. El molino tiene 4 pisos. Ya. Y es todo de madera y cruje como... Uno pisa algo y cruje al tiro. Pero con el tiempo también uno ya empieza a diferenciar entre el ruido de un ratón, el ruido de una lechuza, Ya. o el ruido, no sé, de cambio de temperatura, porque la madera Sí, cruje pues, por sí, cambio de sí, temperatura. Se comprime. y Con el contrae. tiempo uno ya empieza la experiencia a diferenciar todos estos ruidos. Uno ya eso fue un ratón, ¿no? Pero en esa oportunidad estábamos en el primer piso y arribita. Ah, Pasos. Y me miró. Y yo lo miré. No, me dijo, no, es broma. Me dijo, no, tú trajiste a alguien, me dijo. va. Ya, la típica. Subimos. Ya. Nada. Y ahí ya me dijo, no, ya esta cuestión se está poniendo... Y don Fernando no estaba ahí cerca. No, don Fernando, tenemos tanta confianza hoy en día que don Fernando me deja las llaves. Maravilloso. Y él vive en Graneros. El molino queda un poquito apartado de Graneros. Y don Fernando se va a hacer sus cosas. En la noche me dice, ya hasta qué hora va a estar. No, hasta la 1. Ya toma. Se va a las 10, me deja las llaves, y él vuelve a la 1 y le vuelve las llaves. El molino queda para mí, Ujú. solo. Yo por eso que el molino es un lugar que me gusta mucho, porque es un lugar que me da mucha seguridad. No tanto por la infraestructura, sino más que todo bien por mi seguridad propia, como que no me van a asaltar, no me van a hacer nada. Pero he estado solo en ese lugar y pasan cosas heavy. ¿Tendremos oportunidad de ir contigo? Cuando quieran. Maravilloso. Cuando quieran. Maravilloso. Sí, pues hay que. Que no se diga más. No se diga más. Esa sí que es una buena instancia para investigar ahí. Sí, ¿no? Y el molino tiene 3 partes. Tiene la parte del molino, tiene la parte del cementerio de autos, y atrás tiene la parte de las casas. Ya. Hay un cementerio de autos. Sí, las 3 partes son fuertes. Y son lugares que también a otras personas que han ido le han pasado cosas. Hay harto registro de fotografía, de psicofonía. Ya, pero volviendo al tema de que con esta persona cuando fui, íbamos a subir al 4º piso. Y yo le digo, ¿se escucha un ruido arriba? Se escuchó un ruido, se escuchó una pisada. Ya. Y me mira y me dice, no, se está poniendo como color de hormiga la cosa. Y me dijo, sí. Y me dice, ¿subimos? Y yo le digo, sí, vamos. Nada escuché, nada. Después, revisando la grabación, la voz de una mujer, suban. No. No. Pero se escucha clarísimo. Suban. Nadie la escuchó. Ya. Pero quedó grabado en los Pero aparatos. pues, Pero eso como dices tú, no lo escucharon en el minuto, pero. no, nada. Y yo creo que ha sido la psicofonía como más impactante que me ha tocado escuchar. Porque se escucha tan claro que de verdad que pareciera como si alguien lo dijo. Pero fue una voz de una mujer. Ahora, más allá de, porque sabemos que a ti te gusta investigar mucho la historia, toda la cosa, recién dijiste que es el molino que perteneció a la Quintrala. Recordar, pues, para las personas que sobre todo no nos siguen de otros países, la Quintrala era una terrateniente, ¿cierto? De los 1600 en Chile, Sí. Catalina de los Ríos Speer, que se dice que hacía magia negra y por supuesto torturaba a sus esclavos. Entonces esa carga negativa la ha perseguido durante toda su historia. Hay una historia bastante oscura del lugar. A ver. A ver. Ella donó este molino. Bueno, cuando no era molino, ella tenía sus casas, sus tierras ahí. Ese sector era
su sector para pasar las vacaciones. Ya. Aún así tenía personas trabajando, tenía muchas personas, sobre todo hombres, porque a ella le gustaba, Sí, claro. para personas que, claro, como dicen ustedes, que son del extranjero, le gustaba maltratar a los hombres. Es todo lo contrario de lo que normalmente quizás pasa hoy en día, que Ujú. en esos años ver a una mujer con esa actitud era bastante poco común. Y con ese poder, pues, además de poder... Tenía de- mucho poder adquisitivo también, Claro, tenía el mucho, dinero. mucho dinero. Pero se dice que ella, en el momento de estar en una de sus vacaciones, mata a una de sus personas de confianza. Y se En dice, ese lugar. la enterró en el lugar. Y sin no quedar feliz de hacer eso, hubieron testigos a los cuales siguieron la misma suerte. Claro. ¿Por qué se dice que esto fue así? Porque curiosamente después de que ocurrió esto, ella dona estas tierras a los jesuitas. Y los jesuitas construyen el molino. Ya. Entonces, dicen las malas lenguas que las personas están enterradas aún en ese lugar. Tiene sentido. Y lo más probable que muchas veces también lo hemos conversado con don Fernando, que don Fernando me dice que en el momento que quizás en un futuro construyan algo ahí, lo más probable es que se van a encontrar con esto. Pero ustedes saben que, bueno, normalmente estas cosas funcionan así, ¿eh? Cuando una constructora construye en un lugar, siempre se encuentran cosas, pero quedan, No siempre Se hace los locos. se avisa. po. Mm. Porque imagínate, encontrar algo, una osamenta, te para toda una obra. Sí, po. Todas las lucas invertidas, todo el tiempo, todas las personas contratadas. Entonces, mejor. Hacerse el loco, ¿no? Hacerse el... Sí, y oye, pues sí es verdad, no es un invento mío. Mm, ¿O sí. ustedes creen que, por ejemplo, en Placilla no encontraron cosas? Claro. Después los dueños de los lugares, de los departamentos, las casas, van a sufrir fenómenos Las paranormales. consecuencias. Sí, pues de hecho. Mira, yo hace poco hice una historia de Placilla, un testimonio hablado Ya. de una persona que vivió en Placilla, en Invica, en la primera generación, en el año 2000. Ella tuvo la intención, aún así siendo chico el lugar, de construir una piscina. Imagínense, construir una pequeña piscina de Pocos no más de metros. una súper pequeña. Me dice que cuando contrató a la constructora para poder hacer la piscina, se encontraron con una donde se mete la espada. Ah, ya, una vaina. Ya. Y los maestros se la llevaron, encontraron balas. Imagínense, o sea, en un lugar tan diminuto como para construir una piscina, ¿ustedes no creen que la constructora que construyó toda no se una encontró con población, cosas. que no se tiene que haber encontrado con cuántas cosas? ¿No? Y la profundidad es otra también, pues. Entonces, efectivamente, ahí tiene que haber aparecido de todo. Campo de Piensa. batalla. Campo de batalla, sí, pues. Y yo creo que también por lo mismo deben pasar tantas cosas. Claro. Hoy en día Placilla también es bastante comentado de que pasan cosas y la gente confirma. El video que yo hice llegó a hartas visualizaciones y los comentarios todos confirman lo que se dice. Sí. Son muy pocos los que dicen no, que es mentira. No, la mayoría podríamos decir que 8 de cada 3 confirman que Estos campos de batalla siempre van a dar que decir. O sea, nosotros hemos ido un par de veces y la vez que fuimos a investigar con harta gente, claro, sentimos, además de las grabaciones de Leo, de estas psicofonías que se escuchaban disparos de cañón y cosas por el estilo, nosotros sentimos que venía una carreta bajando. Sí, No- voy a nunca recordar llegó. eso. Sí. Efectivamente, eso fue un momento en el que estábamos haciendo como un cierre de la nota que fuimos a hacer ese día. Y estaba hablando yo, teníamos a todo el séquito al lado porque éramos como 10. Éramos muchos los que fuimos en esa ocasión. Y yo hablaba y de repente empiezo a ver que los demás, entre ellos, empiezan a darse vueltas, como a comentar cosas y apuntaban hacia un lugar y yo no entendía qué pasaba. Estábamos en la oscuridad máxima en un camino interior de tierra. Solamente iluminados con el foco nuestro, digamos, ¿no es cierto? Y empiezo yo a ver que están todos moviéndose para allá y de repente, digo, ¿qué es lo que pasa? Y todos escucharon al mismo tiempo como que venía una suerte de vehículo, pero no era un auto. Se escuchaba como una carreta. Algo arrastrado por caballo, pero algo pesado, que nosotros interpretamos que podrían ser cañones. Claro, entonces como O nosotros una carreta. estábamos detenidos a la orilla del camino y no había más luz que la del foco, todos pensaron que quisieron cerciorarse de que lo que viniera no sé, pues no lo fuera a chocar o algo, Claro. o atropellar.
Y empezaron todos a mirar hacia allá al mismo tiempo por eso. Yo como estaba hablando no lo escuché, pero todos los demás sí. No, lo que pasa en Placilla es algo fascinante. Sí. No hay otra palabra porque son muchos los testimonios de las cosas que pasan en Placilla y que la gente lo confirma, lo reafirma. Yo creo que debe ser una de las ciudades, bueno, la localidad más paranormales que existe en el país. Claro. Debido a la batalla. Debido a la Debido a la ¿Cuántos batalla. son? 5.000 muertos. Sí. Prácticamente Sí, dejaron la batalla. y un escenario de guerra. Fue la o sea, más sangrienta de Chile. Claro que hasta sí. la fecha. 1891. Energéticamente es un Sí. tema. Mueren más chilenos que en la guerra del Pacífico. Yo escuché un audio que se escucha claramente que están batallando. Oye, el audio es, pero Mira. espeluznante. Y se escucha claro, de verdad que yo cuando me enviaron el audio dije, no, esta cuestión de esta regla, dije yo, y empecé a escucharlo con Más de tensión. Ay, se escucha, de verdad que se escucha. No, Habrá que ir, pues. Porque Habrá yo he que ir, ido habrá hartas que ir. veces, pero no a quedarme. a quedarse. Yo Esa tengo es la clave. tengo la intención de ir ahora a quedarme y confirmar estas cosas. Pero bueno, ustedes saben que también no todas las noches son iguales. Po. No, Sí, pues, Eso pasa también de a veces que sucede. uno va con una expectativa tan alta que a veces a mí no me gusta ir así porque me pasa mucho que voy con una expectativa tan alta que después me voy como defraudado. Entonces prefiero ir más tranquilo. Si bien pasa, si bien no pasa, habrá que ir del modo. ¿y te pasa a ti que investigas la historia antes Sí. de que de repente te sugestionas un poco o empiezas a comprobar? Es que lo que pasa es que, bueno, aquí vamos de nuevo a lo mismo, que yo creo que la experiencia con el tiempo, o sea, te va dando la experiencia, el tiempo te va dando experiencia. Uno empieza de a poquito en pañales, empieza de a poquito también con miedos, pero sí, al principio cuando uno va a los lugares y sabe las historias, va con esa Cambia la sugestión, sí. Pero ya con el tiempo después, cuando uno ya sabe la historia, se ha sentido tan defraudado en alguna oportunidad, he viajado lejos y a veces lugares donde No valía la me pena. han contado historias terribles que de hecho llegan a ser fantásticas. Po. Entonces, no, esta cuestión es de Hollywood. Po. Ujú. Y tú llegas al No lugar pasa y nada. no pasa nada. Po. Entonces, cuando ahora alguien me cuenta una historia, obviamente yo siempre he dicho, desde el minuto uno que empecé con esto, que nadie es dueño de la verdad. Exacto. No. Esto es algo que yo no tengo por qué no creer lo que tú me cuentas o lo que tú me cuentas, porque ¿cómo voy a saber yo que lo que tú me cuentas es verdad o mentira? Cada Uno uno tiene que tiene su vivir esa propia experiencia. claro. Además, estas cosas existen, o sea, yo lo he comprobado, yo creo que tengo una teoría, yo creo que una persona de 40 años al menos ha vivido una experiencia paranormal en su vida. De todas maneras. Entonces, ¿por qué no voy a creer? A mí me pueden decir, ¿saben qué? Vi personas volando. ¿Por qué no te voy a creer? Hoy en día, cualquier cosa, no sé. Mira, anoche Ujú. tengo un grupo de WhatsApp. Había una chica que es de Playa Ancha y me mandó un video de un ovni, Ya. como a las 11, a la 1 de la mañana. Y el otro día me mandó otro video de un chico de recreo, también de un ovni. Y junté los videos. Po. Y las horas no coincidían, pero el objeto era el mismo. Era el mismo. No tiene nada que ver con el tema paranormal, pero a lo que voy es que son cosas que a veces se juntan, pegan, pero no juntan. Claro. Me Están pasando cosas constantemente. pasa eso, Mm. me pasa eso, que de repente la gente me cuenta tantas cosas que voy con una expectativa muy alta. Ahora, el tema de la ufología, no sé, esta última semana me he dado cuenta que han habido muchos avistamientos de ovni en la zona, en el norte. Yo trabajo en el sur Ujú. y llevo trabajando alrededor de casi 15 años y nunca había visto nada. Nada de eso que está el tema de la isla Friendship. Claro. Y yo paso muchas veces por ahí. Hay un tema ahí por el tema de los instrumentos, pero un tema magnético. También hay algunos que dicen que es mentira, otros dicen que es verdad. También la gente también de allá habla algunas cosas. Nadie es dueño de la verdad, lo vuelvo a repetir. Hay tantas teorías desde ese lugar. Pero me pasó el otro día. Yo tengo guardia de las 12 del día a las 4 de la tarde y de las 12 de la noche a 4 de la mañana. Nunca me había pasado, nunca, que viniera saliendo de mi guardia y uno siempre mira por curiosidad nomás. Y vi una plataforma que nunca había visto en mi vida. No la alcancé a grabar, estuvo 15 segundos y Ya. Esto navegando. navegando. Ya. Pero fue una luz gigante, o sea, nunca había, no era, estamos hablando que vamos pasando por el Golfo. Imposible que sea un dron. Los No. aviones no pasan por ahí. No, claro. Helicópteros tampoco pasan por ahí. Llevo 15 años trabajando en el mismo lugar y nunca había visto nada.
Y primera vez en mi vida que veo algo que me dejó así como wow. Me trae recuerdo lo que nos contó Leo también, que él pasó muchos años también navegando y decía que una vez vieron pasar algo, un objeto gigante por debajo del barco, del buque, pero era como 3 veces el porte del buque y pasó muy rápido por abajo del agua. O sea, pero tampoco podría haber sido un submarino porque era un movimiento y una velocidad que es imposible. Tengo entendido que se llaman OSNIs. Los OSNIs, Sí. claro. Yo no sé, me gusta el tema ufológico, ¿Ya? pero de hecho es curioso porque al principio, cuando empecé a hacer contenido, tenía 2 opciones. Tenía opción de irme como para el lado ufológico, que me gusta mucho, Ya. o si no, para el lado paranormal. Pero empecé a indagar un poquito en el tema ufológico y era complicado entrar al tema ufológico, sobre todo acá en Chile. ¿Y no te parece que son unidos esos dos temas, la ufología con lo paranormal? Sí, son similares. Yo creo que hay personas que relacionan mucho el tema paranormal con el tema ufológico. Pero yo creo que son temas diferentes. Cada uno tiene su... Sí, yo creo que cada uno tiene su rama y creo que cada uno tiene su trayectoria, tiene su línea de tiempo sobre todo. Ujú. Hay algunas personas que hablan de planos dimensionales. Sí. Que yo concuerdo con esa teoría. Incluso también se ha involucrado ese tema con el tema paranormal. Claro. Que muchas psicofonías son voces de otros planos. Pero yo alejo esa teoría. ¿Por qué? Porque siempre las psicofonías son lo que uno logra escuchar son en relación a lo que pasa en el lugar. Entonces, si fuera otra dimensión, podría ser cualquier cosa. Es verdad. Hay eso. como dos tipos, que las que interactúan contigo o con lo que estás haciendo, de repente con algunas preguntas que se hagan Claro. o que tengan que ver con la historia, pero lo otro es lo que hablábamos al principio, que estos ecos que le decimos nosotros, que quedan, las batallas, Sí. o los sonidos de cosas, no necesariamente voces. Es Sí, como- justamente, ese es Claro. un punto, porque a veces, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros con los psicópatas, que grabamos los disparos, Sí. en Placilla grabamos en las carretas o las ruedas de los cañones, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas también califican como psicofonía y como bien dices tú, Sí. tienen que ver con lo que pasa ahí, no es... Claro, yo creo que si país. fuera algo como dimensional, sería cualquier voz que no tenga ninguna relación al lugar. Ujú. Y las psicofonías siempre tienen relación al lugar. Tienen relación. Siempre. Yo Si creo- uno investiga un poco la psicofonía, bueno, en el caso de ustedes, lo que ustedes me acaban de comentar con el tema de los psicópatas, Claro, es un claro caso. Claro. Por lo menos por lo que la experiencia que yo tengo, para mí el tema de qué es lo que comparten lo ufológico con lo paranormal es el tema del misterio, la no explicación, la falta de evidencia, ¿no es cierto? Porque por mucho que uno grabe un fantasma, como decías tú a lo mejor al principio, atravesando una muralla, o uno grabe voces, o uno grabe luces, uno grabe cualquier cosa que grabe, pero nunca es, no sé, nunca vas a tener un video como el Día de la Independencia, ¿no es cierto? No, nunca vas a tener un video como Men in Black, no sé, No. ¿verdad? Entonces, evidencia irrefutable no es, ¿verdad? Lo mismo con los casos paranormales, o sea, cuando uno ve un video de poltergeist, ¿no es cierto? Donde se mueven cosas, se caen sillas o qué sé yo, tú estás viendo que en el video pasa eso. Estás viendo que no hay nadie. Pero uno siempre va a decir, bueno, aquí hay un tipo con un cordelito, ¿no es Sí, cierto? po. Siempre está la duda. y sería fácil hacer eso. Sí. Súper Pero fácil. yo creo que, mira, a mí siempre, yo creo que a todos los creadores de contenido de repente les pasa que te dicen, oye, pero ¿cómo es posible que siempre vayas a un lugar y te pase algo? O sea, tú soy chanta o que el contenido es chanta. Para mí sería súper fácil, y lo digo Y honestamente. con las aplicaciones que hay ahora, Y con la inteligencia artificial es súper fácil, más encima. Todavía más fácil, sí. Entonces, sería súper fácil llegar y a lo mejor me llenaría de seguidores, a lo mejor los videos serían... Pero me estoy matando a mí mismo porque al final yo creo que todo tarde o temprano se sabe. Hay un mexicano que lo sigo harto, que apellido del Arco, no sé si usted lo Ujú. y este último tiempo ha sido bien como juzgado su contenido porque dicen que es manipulado. Ya. Y lo han pillado, lo han visto videos, entonces se ensucia uno. Hay una delgada línea ahí.
Yo creo que Es uno que- al hacer eso se ensucia su contenido y se ensucia uno mismo. Sí, pues, Matáis justamente. tu mismo contenido, lo matáis tú. Entonces, Y traicionas a tu público en el fondo, porque eso para nosotros es súper importante, siempre lo he dicho en la noche del miedo, y compartimos eso contigo también, de que a nosotros no nos interesa inventar cosas. La idea es que nosotros tratemos de mostrar lo que pasa. Sabemos que estas cosas sí pasan. Sí. Eso, por lo menos para nosotros, siempre decimos también, uno es dueño de creer lo que uno quiera, ¿verdad? Pero, o de no creer, pero de que estas cosas pasan, Sí. pasan. mira, yo cuando empezamos el video me hiciste una pregunta. ¿Dónde había sido el lugar más tétrico al que había visitado? Eso quería saber, más lugares, a ver. Pero no me preguntaste lo principal. A ver. ¿Qué es lo más tétrico que me ha pasado? A ver. Ah, bueno. Porque yo te conté sobre los lugares. Claro. Que ahí yo puse en contexto el tema del lugar de Antares de Antares. Luque, Coyihuaypo. ¿Y no fue eso nomás? O sea, esto fue cuando yo estaba recién empezando, pero si bien me llevé un gran susto, fue como mi primera como experiencia en poder escuchar algo real, que a mí nadie me lo contó, yo lo viví y yo dije, wow, esta cuestión ya va serio. Pero yo tuve una experiencia bastante fea. A ver. Fea. Y que esa experiencia a mí me hizo creer en que estas cosas sí existen y lo viví yo. A mí nadie me lo contó, a mí nadie me vino con el cuentito, lo viví yo como experiencia propia y me marcó fuerte. A ver. Junto a las chicas de Contacto Paranormal Chile, en una oportunidad fuimos a una casa que está en San Vicente de Tahuatahua. Aquí se había dicho que para el tema del año 73 habían ocurrido bastantes muertes. Ya. Habían capturado gente, esta casa antiguamente tenía un sótano que cuando fuimos no estaba. Se decía que también la casa había sido un traficante. Se cuentan varias historias sobre esa casa. Lo real es que se dice, o se decía en ese entonces, que en la casa habían cosas anómalas, como espíritus, habían entidades, trabajadores del campo, porque justamente al lado hay un sembrado. Y hay un tractor que normalmente siempre están sembrando cosas diferentes. Es bastante grande la casa, pero es una casa, es curiosa, porque es de concreto. No es de madera, no es como esas típicas casas como de terror. Es una casa de cemento. ¿Y está abandonada Está igual? abandonada. Ya, ok. Y es grande, bastante grande. Tiene 2 pisos. Bueno, la historia contaba de que era un narcotraficante que se pilló en esos años y que fueron las primeras construcciones como en concreto que se estaban llevando a cabo en ese entonces. La cosa es que llegamos al lugar, ella con sus equipos, todo como se hacía normalmente. Fue en el tiempo que me juntaba harto con ella y íbamos a hartos lugares. Ya. Llegamos al lugar y fuimos con otro amigo que se llama Eric, que él tenía unos equipos diferentes a los que tenía ella, que son los sensores de movimiento. Ok. Como en un cuadradito, ponía, igual que ustedes aquí los trípodes, pero con unos sensores de movimiento bien sofisticados. Y como cuando pasaba algo se sonaba como una fotografía. Estaba muy bueno el equipo. El tema es que empezamos a interactuar con algo que había. Era bastante extraño porque nosotros estábamos en un lugar y se sentían en otro lado. Nosotros nos movíamos para acá y como que empezó a jugar con nosotros. Ok. Llegamos a un punto donde subimos como a la parte de arriba, donde estaba como el centro de la casa, y las chicas ahí pusieron ya los equipos de forma lleno de equipo. Pusieron Rempo, pusieron, me acuerdo que K2, me acuerdo que pusieron no recuerdo bien el nombre del aparato, que es como una malla verde, que si tú pasas se ve tu imagen cuando pasas. No recuerdo bien el nombre de ese aparato porque ellos tienen muchos aparatos, pero recuerdo que nos empezaron a tirar piedras de afuera, desde afuera. Salíamos con la linterna, nada, y era un sector súper apartado no recuerdo haber visto ninguna casa cerca del lugar. Muy poco probable Nada, que hubiese nada. alguien. Y no fue una vez, fueron como 3 veces que nos tiraron piedras. Nos cambiamos de sector y Paulina empezó a hacer la típica psicofonía, a preguntar si había alguien, y me acuerdo que yo después cuando empecé a revisar la grabación, en el lugar, no después, no sé por qué, nunca hago eso, lo hice por... pero hasta el día de hoy no logro entender por qué lo hice en el momento. Y logro escuchar una psicofonía de una niña que dice, qué bien que están jugando acá. Y Qué bien que están jugando acá. Sí. Y me acerco a lo bueno de mi cámara que puedo revisar
y se escucha. Hay cámaras que uno puede ver solamente la imagen. Esto es con audio. Y me acerco con mi al oído. Oye, ¿ustedes escuchan esto? Le digo. Y me quedan mirando. Oye, esa voz era de una voz de una niña. De una niña. Y ahí nos quedamos mirando. No, entonces esto ya aquí realmente pasan cosas. Ya habían sido las piedras. Habían sido la activación de los equipos. Y ahora esta como entidad que habló. Si hubiese una niña, ¿tendría sentido el hecho de que estuviera jugando con ustedes un poco? Yo creo que por ahí va el tema. Bueno, la cosa es que nos fuimos del lugar. Me fui con una sensación bastante extraña, ¿no? Es como algo que no había sentido nunca. Nunca en mi vida había sentido una sensación tan amarga. Como de... No sé, era como pena. Tristeza, era como... yo soy súper así como neutro. Nunca me había dado ni pena ni rabia. Pero era con bastante pena al lugar. No sé, como que sentí como que algo me llenó de mucha tristeza. Recuerdo que esa noche llegué a mi casa, me bañé. Normalmente dicen que uno se tiene que bañar con sal. Yo no hago nada de eso. Yo súper así, como incrédulo a esas cosas, de rituales, cosas así. Yo lo tomaba antiguamente muy a la ligera. Me pasó la cuenta. Me dormí y recuerdo que esa noche no dormí nada. No sé, fue algo así como que algo raro tenía. Me levanté, mi pareja me decía, ay, ¿qué te pasa? No sé. Me dijo, ¿te sientes bien? No sé, sentía como un dolor en el pecho. En el momento, de hecho, pensé como que me estaba dando como un paro cardíaco. No sé, me pasé cualquier rollo. Me quedé dormido como a las 6 de la mañana, desperté como a las 8. Dormí 2 horas, tenía ojeras, era fin de semana, era viernes. El día que nosotros fuimos el viernes. El día sábado estuve todo el día mal, me dolía el estómago, me sentía así pésimo. Y recuerdo que el día domingo logré, con suerte, haber dormido unas 2, 3, 4 horas, más de eso, no de día. Nunca duermo de día, me pasó que nunca duermo de día, logré dormir de día. En la noche me dio una pastilla para dormir mi pareja. Me acuerdo que me dio una diazepam, creo que eso fue tumbado. Sí, claro. Y recuerdo que tuve un sueño que soñé con una niña. La veía en mi sueño. Era una niña con un vestido blanco, pero largo, y que me miraba. Y yo estaba en un pasillo que no era el mismo pasillo de la casa. Y ella me decía, tú estuviste aquí. Te lo juro, creo al cielo. Y fue un sueño que es como que no estaba en un sueño. Para mí fue un minuto donde ella me dijo eso y yo desperté. Y no hubo más interacción que eso. No, nada más que eso. Ella me dijo, tú estuviste aquí. ¿Le encontraste sentido? No, sí, eso no es lo peor. No, ya. Pasaron los días y no cambiaba nada. Me acuerdo que en esa semana estuve mal, no dormía nada. Yo me veía al espejo y tenía unas ojeras que nunca en mi vida me las había visto. Mi pareja me dice, ¿sabes qué? Tú estás mal, algo te pasó, algo había en ese lugar, algo había en esa casa. Empecé a pedir ayuda. A que alguien me pudiera hacer una limpieza. Recuerdo que en ese entonces estaba grabando con Carlos Martínez y Carlos trabajaba con una medium, Marjorie Ulloa se llama. Y justamente el día viernes íbamos a ir a grabar para otro programa de televisión y me dice, Carlos, ¿sabes qué? Va a ir Marjorie al lugar donde vamos a ir. En una de esas ella te puede ver. Marjorie yo la había visto una sola vez antes de en esa oportunidad cuando nosotros nos encontramos. Y fuimos justamente a San Felipe, a la casa de las chicas. Y yo estaba mal, venía en el camino mal, venía transpirando, era como que algo que estaba como, no sé si en mi cuerpo era algo como que, y que te quitaba la energía. Presentía como que algo, presentía como que algo iba a pasar. Y a mí nunca me ha pasado que he tenido como no sé, como ganas de suicidarte. O sea, es que iba manejando y como que de verdad como que en un momento era tanta la desesperación que ya estaba como que tiraba el volante para el lado ya como para chocar porque ya era mucho. Y llegué llorando. Yo no tengo miedo, sí, no voy a ser menos ni más ni menos hombre por llorar. Me acuerdo que llegué llorando a la casa de Paulina y llega Marjorie y me ve y me dice, algo tienes, siéntate. Y le dice a todos que por favor salgan a un lado. Me acuerdo que me siento en un sillón y
saca algo de su cartera, como un péndulo, pero no era un péndulo, era como una... No soy experto en estos como aparatos que tienen las medium como para poder canalizar de alguna manera con las personas, y recuerdo que me hizo sentarme y me pasó este péndulo como por la cabeza, me dice, cierra los ojos. Yo se lo juro, habrá pasado 3 minutos y fue como que algo salió de mí, fue como que me sentí aliviado, fue como que si hubiese tenido un peso en los hombros y ese peso se desprendió de mi cuerpo. Okay. Y yo lo viví. Yo entiendo mucha gente cuando dice, no, sé que... no sé, fue algo para mí que jamás lo voy a olvidar. Porque desde ese momento yo dije, todo esto es verdad. Oye, pero que heavy igual, porque eso fue como que estaba dentro de ti, estaba como prácticamente poseído atrás. Te lo llevaste desde ese lugar. Ella me dice que esta entidad estaba en mí. Y yo no tengo cómo no comprobar que esto es así. Esto es como extraño. Yo sé que a lo mejor las personas que están escuchando a lo mejor pueden decir, no, esto a mí me pasó. Nadie me lo cuenta, nadie me lo contó, yo viví esta experiencia. Lo viviste, claro. Ella me dijo después, posterior a esto, de que efectivamente algo había en mí, que algo se apegó a mí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el error? Resulta que todas las personas que hacen, por ejemplo, contenido en relación al tema paranormal, o tienen tatuajes, o tienen medallas, o tienen aparatos, amuletos de protección. Yo no tenía nada en ese entonces, nada. Entonces se apegó a lo más débil, a mí. Yeah. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que tú de ahora en adelante trates de andar protegido, trates de rezar, me dice. Yo soy católico a todo esto. Trates de rezar. Yo duermo con la Biblia debajo de mi almohada y ando con la cadenita de San Benito. Ah, ya. Muy bien. En mi protección. Pero esa ha sido la experiencia más aterradora y real que yo he tenido, y a mí también me abrió como una forma de poder plantear algunos inconvenientes, problemas que pueden tener algunas personas cuando quizás se suicidan. A mí, yo esto lo llevé un poco más allá, tratando de encontrar una lógica. Mi mamá es enfermera, fue enfermera, ya está jubilada y todo eso, y mi mamá siempre me comentaba que llegaba gente que ella atendía. Ella trabajaba en Capredena. Capredena es parte de la Armada. Uh-huh. Y siempre me decía que tuvo pacientes que eran marinos, que personas comunes y corrientes, que llegaban a atenderse, a hacerse sus chequeos médicos normales, anuales, y que de un año a otro lo diagnosticaban con esquizofrenia. Dice que siempre a ella le ha llamado la atención que la esquizofrenia es una enfermedad que se dice que hasta el día de hoy afecta una parte del cerebro, pero hay personas que asocian la esquizofrenia con posesiones demoníacas. Sobre todo por las voces que se escuchan. Lo hemos escuchado antes, sí. Y si vamos a la parte científica, tengo entendido que hasta el día de hoy no hay como una ciencia que pueda identificar la esquizofrenia como una enfermedad real. Se dice que es por una parte que afecta al cerebro, pero creo que no se detecta como con anticipación, solamente por unos pequeños indicios según el comportamiento que va teniendo la persona. Es diferente en cada paciente, además. Y claro, o sea, es un tema neuronal. Por mi experiencia, por lo que pude vivir, si yo no hubiera tenido quizás la suerte de haber podido estar justamente en ese lugar cuando fue Marjorie, hay personas que no creen en esto. Y es que no van a recurrir a eso. Me hubiera vuelto loco. Porque era algo que me estaba matando. No estaba durmiendo bien, claro. No estaba pensando bien, no estaba comiendo bien, y era algo fuerte, de verdad, que yo es algo que no se lo deseo a nadie, y lo viví. O sea, eso se te pegó en esa casa. Sí. Pero ahí tú yo no voy más a ese lugar. Es el único lugar al que hoy en día, por ejemplo, yo no volvería a ir. Okay. Y esa casa, en ese minuto, estando ahí, ¿tú no sentiste nada referente Solamente lo mismo que sentieron los demás, los piedrazos, sentimos la activación de algunos equipos, pero más de eso no fue. De hecho, fue un lugar, para mí, si hubiese sido un lugar común y corriente, más de lo mismo. Ningún indicio de esto de la niña, más allá que el juego de... Pienso que cuando escuché esa psicofonía,
y es lo que me hace más ruido en la historia, porque yo nunca hago eso. Yo no hago eso de revisar lo que grabo en el momento. No sé qué me pasó, fue un momento como de... Algo me dijo, revisa. Y tenía 75 clics grabados. Ya. ¿Y cómo fui a escoger el único donde claro, logré encontrar la psicofonía? Ahora tú bien dijiste que antes no tomabas Extraños. ninguna precaución porque prácticamente tú no te dejabas ahí a lo mejor influenciar o no creías en esto de la protección, o de repente uno llegar de vuelta de un lugar cargado, bañarse con sal o ese tipo de cosas. No, yo era súper... no es que no creyera, no lo veía como algo Necesario. Porque siempre me habían dicho, mira, si mientras tú no creas no te va a pasar nada. Entonces yo como que lo veía ya, güey, nomás, lo tomé muy a la ligera. Pero fue tan así que me pasó la cuenta. Claro. Entonces, igual yo pienso y voy siempre un paso más adelante y digo, chuta, si esto me pasó a mí, que creo en estas cosas, y me imagino que qué le debe pasar a las personas que en realidad viven esta experiencia, porque estas cosas existen, son reales, que no tienen, no sé, alguna forma de poder curarse o, no sé, de pedir ayuda. Y sobre todo que llegamos a lo mismo, que de repente cuando si tú, a ver, no voy a hablar mal de los médicos ni nada, pero por ejemplo si tú llegas a un lugar y te diagnostican con algún tipo de depresión o alguna cosa, si tú dices que sientes que es como una especie de presencia o que estás poseído, no te van a creer. O sea, van a tirarlo por supuesto por el lado científico, de que puede ser una esquizofrenia o puede ser otra patología. Mira, Y a lo mejor tú necesitas ese acompañamiento o ese tipo de cosas que se hacen como limpieza. me hici- Claro, que me esto está hiciste- fuera de la ciencia, pues, entonces. me hiciste acordarme de algo que una vez leí, ¿Ya? que quedé así, pero fui al Peral una vez. O sea, fui 2 veces al hospital. No sé si ustedes conocen el Peral. ¿Ya? Hemos ¿Dónde queda? escuchado. El hospital psiquiátrico El Peral. Ah, ok, ya. Hay una parte que está abandonada y hay Ya. una parte que está en funcionamiento hasta el día de hoy. Esto queda en Puente Alto, Ujú. camino al Cajón del Maipo. En la parte abandonada del Peral, nosotros entramos. Antiguamente tú podías entrar al Peral a la mala, siempre es toda la mala. Aquí no hay autorización para entrar, es un lugar que No. igual es bastante como reservado por todos los expedientes que hay dentro. Pero antiguamente uno podía llegar y entrar. Hoy en día pusieron una bandereta alrededor de todo el Peral. Aún así, pudimos entrar en esta oportunidad porque yo antes no había ido. Hasta que cuando se podía entrar así como a la mala, pero como libremente, Porque está abierto. Ya. se podía entrar. Yo nunca fui en esa instancia. Fue Ya. cuando ya estaba todo bloqueado. Entonces cuando ya estaba todo bloqueado, entramos igual por una parte y encontré en el momento una bitácora. Una bitácora es un libro Sí. antiguo, con fechas. De hecho, ahí lo tengo en mi canal de YouTube, donde empiezo a leer las cosas que escribían dice? las personas que estaban de guardia, no los locos, o sea, no las personas que estaban diagnosticadas con esta enfermedad. Las bitácoras escribían las guardias, por ejemplo, no sé, pues de 8 a 12, tal paciente se escapó, decía, pero lo que me impactó fue una parte de la bitácora, decía, noche de Navidad. La señora, no sé cuánto tanto, empezó a ver sombras oscuras y decía que estaban en el suelo. O sea, ella miraba al suelo y nadie de los pacientes que estaban ahí miraba más que ella al suelo. Lo extraño fue que llegó otra chica y empezó a ver exactamente lo mismo. Y al rato, después de seguir leyendo, y la cuestión es que como 5 personas, después de que uno lo vio, empezaron a ver todo lo mismo. Y como que en ese momento, como que por lo que decían en el escrito, quedó la embarrada. Ya. Y empezaron a llegar con camisas de fuerza, a retener a estas personas. Compensaron ahí. Entonces, yo cuando subí este video a mi canal, me habló una chica y me contó que su mamá había vivido una experiencia súper similar y que también había estado en el Peral. Ya. Entonces, no era de ella porque no coincidían el año ni la fecha, pero sí me comentó que su mamá después salió del Peral, o sea, la dieron de alta, porque antiguamente, bueno, hasta el día de hoy también a la gente la dan de alta. Esto es una enfermedad que es tratada bajo medicamentos y encerrarte en un lugar es bien jodida, es bien estricta esta como curación que se hace, que dicen que al final nunca que la persona queda bien, o sea, pero queda dentro Controlándolo, de todo, digamos. controlado. Pero esta chica me contaba que su mamá había fallecido hace como 2 años atrás, pero que dentro de su cordura, su mamá siempre le comentó que esto fue de un momento a otro.
Ya. Que ella de repente sí hablaba puras como cosas que no tenían sentido, pero que de repente ella tenía mucha cuerda, mucha como... Estaba bien, y ella dentro de ese bien le contaba cosas como, mira, hija, yo estoy así porque realmente no tengo cómo entender esto, es algo que me habla en mi cabeza, es algo... Entonces yo a veces digo, chuta, y si esto en realidad no es esa enfermedad y son otras cosas. Puede ser. Claro. Puede ser, porque a veces la ciencia, sobre todo cuando uno, yo mismo, por ejemplo, o cualquiera de nosotros, si va ahora, por ejemplo, a un psicólogo, te van a derivar psiquiatra, pastillas. Y ahí caen en el jueguito de las pastillas, que dormir, pero nunca te dan una solución. No. No, pues no llegas a ningún punto así como de aquí está resuelto el problema. En verdad es impresionante que este tipo sobre todo aquellos que no creen en estas cosas y que pueden estar pasando por este tipo de situaciones, nunca van a recurrir a una medium ni a ninguna persona del ámbito paranormal Claro. para decir, a ver si me ayuda, ¿no es cierto? Porque uno, por ejemplo, puede decir, no sé, si tú tienes un dolor de espalda, a lo mejor vas a decir voy a ir al traumatólogo y a lo mejor no vas a tratar al quiropráctico. Claro. Pero de repente alguien te puede decir, oye, el quiropráctico no sé qué, tú dices, voy a tratar, a ver qué pasa. Sí. Pero en este caso es distinto, o sea, uno ya no vas, y si no vas, y esto se trata de otra situación, como dices tú, Franquito, y no es necesariamente una esquizofrenia ni nada de eso, te pierdes un poco la oportunidad, ¿no es cierto?, de a lo mejor llegar a descubrir el real problema. Claro, más allá de hacer terapia, a la gente le sirve agarrarse de su fe también. También. Yo es de temer. he escuchado de personas que los han diagnosticado de esquizofrenia y han escogido otro método, como lo que estamos hablando, y se han sanado. ¿Viste? Entonces ahí es Eso donde dice algo. ahí es donde yo también me hace ruido y digo, pucha, a veces, no sé, volvemos a lo mismo, nadie es dueño de la verdad. A mí me contaron, no lo vi, pero ¿por qué tengo que tener dudas? Claro, ahora una cosa muy potente es lo que viviste tú, que es claramente es tu experiencia, una de tus experiencias más... Yo terrible. yo no se lo doy a nadie, y es desde ese momento yo creo en un 100% en esto. Y por ende tomas las precauciones tú de ir Sí, a los lugares. sí. Ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Trato siempre cuando voy a un lugar de... Si logro como darme cuenta que es un lugar así como más allá, como un Más poco cargado. más cargado, rezo antes y después. Y siempre digo, si Ayuda. tú estás acá, quédate acá, no me sigas porque yo no te vine a hacer daño, solamente yo vine a saber qué es lo que hay en este lugar. Y de ahí para adelante ya... Pero también antes iba acompañado. Ahora cuando voy solo... Eso es un tema. es complicado ir solo, digamos. Eso me Y interesaba a mí siempre me dicen, preguntarte. oye, qué valiente este gallo va solo. Y no soy valiente. O sea, en parte sí puedo ser valiente, pero me da miedo. Me da miedo ir solo. O sea, yo voy siempre con la mente en blanco de no pensar nada. Independiente de que me hayan contado que si aquí pasó esto, otro, no, voy con la mente en blanco. Si Ya. siento algo, siempre trato de buscar una explicación. O siento un ruido de una tabla, un gato, un murciélago, lo que fuera, no lo asocio nunca a lo paranormal, a menos que sea algo ya muy... Evidente ahí. Muy evidente, sí, que, Me ha que es pasado. poco probable. Ahora dentro de esto, perdona Felipe, claro, ya estamos bien avanzados en el tiempo de este capítulo, porque yo me imagino que el Franquito va a venir en otra oportunidad, Sí, no hay obviamente problema. siempre invitado. Sí, ningún problema. Pero dentro de lo que tú cuentas, de que ya empezaste a hacer tus investigaciones solo, en solitario, nosotros hemos visto tu material, tu video, claro, está eso, lo que dices tú. No te sugestiona en algún momento conociendo la historia previa, Claro. a menos que te pase algo ya Exacto. que no puedas explicar. Miren, yo lo que les propongo, lo que podríamos hacer para venir de nuevo con un material más contundente, yo los dejo invitados a ustedes a que vayan al molino, para que vayamos, y si puede ir la medium, Sí. sería estupendo, porque a la mayoría de los lugares a los que he ido no he ido nunca con una medium, entonces sobre todo a ese lugar no he ido nunca con una, y quizás, como dicen sería ustedes, la- no contarle nada y salir de las dudas, Así se hace. y después comentarlo diga acá. más. No se diga más. No se diga más. Ahora, otra cosa. ¿Irías una quinta vez a Coyihuay? Sí, Coyihuay sí. Ya, ¿Te parece? Le tengo cariño a Coyihuay y también sería interesante llevar a... evita. A la Evita. Lo que sí, por la fecha,
no sé si será muy recomendable, habría que ir muy abrigado. Ah, bueno. Su buena chaqueta nomás. Sí, buena chaqueta y tratar de subir lo más posible en un vehículo para no tener que caminar tanto. Pero podemos ir de día primero para analizar el lugar. Pero hay un pero. A ver. No hace mucho hicieron un documental, Sí, está en Netflix. Cantares de la Luz. Y creo que fueron al lugar y sacaron la pajarera, creo. Claro, ahí, bueno, y se demolió la casa. Sí, no, cuando yo fui ya estaba demolida ya. Ya estaba demolida. Pero creo que ahora cuando hicieron el documental, no sé si sacaron la original y pusieron una más chica, porque alguien que fue después... sí, el Benja Estivil, Ujú. que es otro creador de contenido, me dijo que fue y que había una pajarera más chica. Ahora dentro de este lugar, porque este es un lugar privado, por supuesto, pero se puede acceder. Sí, no Ya. no hay problema en eso. Ya. Lo que sí hay que tratar de ir con cuidado, como les digo, que bien abrigado y Sí. no hacer fuego. Sí, dispuesto. No hacer hacer fuego, asado. no hacer asado, porque Pero ya nos llevamos mala experiencia ya. A lo mejor Fíjate, un cocavino más y sería. Claro, y antes de terminar este capítulo que está muy bueno con la historia, ¿tenés otro lugar que regalarnos antes de que nos cuentes que te ha pasado algo extraño por lo menos? Es San Pedro de Atacama, el cementerio. Ya, Yo tengo un tema con los cementerios. ya. Creo que todos los cementerios son diferentes, pero muy diferentes. No creo que todo cementerio, no por la estructura, yo creo que todo cementerio, claramente por su zona geográfica, es diferente a otro. Claro. No vamos a comparar el cementerio 3 de Playa Ancha con el cementerio Punta Arenas. No, claro que no. Pero en lo que es la forma energética, yo creo, y por mi experiencia, por haber también trabajado en cementerio y por haber también tenido varias experiencias en cementerio, creo que los cementerios juegan mal el tema de la energía, pero no de las personas que... Porque dicen, no, que los cementerios siempre penan y pasan cosas. Yo trabajé mucho tiempo No en cementerios, siempre. nunca, y muy pocas veces me pasaron cosas. Lo que pasa es que tenemos un mal concepto con los cementerios, porque yo creo que a los cementerios el cuerpo va a descansar de manera física. Las personas no mueren en los cementerios. claro. Pero eso no quiere decir que no pasen cosas. A donde Lo que está pasa- la animita, a lo mejor es a donde mueren las personas. Ahí a lo Yo mejor tenía hay mucha más energía. experiencia en lugares donde ha fallecido gente que en un cementerio. Ahora, hay cementerios y cementerios. Porque hay cementerios donde, por ejemplo, ha pasado en el norte de nuestro país, donde ha muerto la gente ahí mismo y lo han enterrado ahí mismo. Y a raíz de eso es que han creado cementerios. Mira, Por ejemplo, en el cementerio de La Noria, que a mí, en mi opinión, es el cementerio más tétrico que existe en nuestro país y yo creo que es uno de los más tétricos que existe en el mundo. ya. En La Noria, tú vas y ves los huesos, ves los ataúdes abiertos. Esto es el norte de Chile. En el norte de Chile. No te El puedo pueblo de creer. La Noria era un pueblo salirero antiguo que, aparte de su pueblo, tiene su propio, o tenía su propio cementerio, que aún está, pero en ese pueblo hoy en día no vive nadie. Está a mano de una minera, pero el acceso igual está disponible. Pero ese cementerio pasa que antiguamente mucha gente falleció en el cementerio. Y a raíz de la muerte de estas personas es que se creó el cementerio. Ya. No, por ejemplo, no sé, por el cementerio de Playa Ancha, vamos a poner el cementerio de Playa Ancha como ejemplo. Puede que pasen cosas, pero yo creo que esas cosas que pasan son también temas energéticos a raíz de las personas que van, por ejemplo, a llorar a sus seres queridos. Tengo esa teoría, siempre la he tenido, de hecho la tengo de cuando yo trabajé ahí, que los cambios de temperatura que son bastante bruscos, que es lo que más se vive en un cementerio, Claro. yo creo que eso sucede porque la gente al llorar o al traspasar su pena deja su energía en el lugar. Y creo que esa energía se manifiesta de esa manera, no de una manera como física, como de ver cosas o de sentir cosas o de Claro. no sé, porque no sé, las personas que piensan que cuando las personas fallecen van a su entierro. No creo mucho en eso yo. Pero vuelvo a insistir, nadie es dueño de la verdad. Pero lo que dices tú tiene Podría sentido ser como también. podría no ser. Y podría pasar en la iglesia también, que es donde también gente llora cuando cuando se Claro, está la velando a misa del alguien. funeral. El funeral, claro. Y en la iglesia pasan hartas cosas. Y la también. iglesia pasan hartas cosas también. Sí. Entonces, un tema que a lo mejor yo creo que puede ser, como no puede ser, pero he visitado hartos cementerios a lo largo de Chile y he estado en hartos de noche. Y pucha, no me ha tocado una experiencia así como que yo, bueno, a diferencia de San Pedro de Atacama. Pero ¿por qué tuve esa experiencia en San Pedro de Atacama? Porque este cementerio que estuvo en San Pedro, que está actualmente en el San Pedro de Atacama, tiene
la etnia atacameña antiguamente cree mucho en los dioses, en la Pachamama, en estas cosas. Y las personas cuando vivieron en el cementerio, o sea, lo que hoy en día es un cementerio, las personas vivían ahí. Okay. O sea, fueron enterrados donde antiguamente ellos mismos vivían. A raíz de esto se construyó el cementerio, que es el cementerio de hoy en día, el cementerio de San Pedro de Atacama. Entonces, hay más energía ahí, po. Hay energía, historias antiquísimas ahí. los atacameños, la etnia atacameña es súper rigurosa con su tema de creencia. Yo me acuerdo que yo quise ir de noche, porque yo no pude entrar de noche. O sea, yo me quedé hasta el final a la mala, obviamente. Esperé que el guardia cerrara la puerta y me quedé. Pero lo primero que me dijeron en el hotel, que no se me ocurriera alumbrar de noche con la linterna, porque si me llegaban a ver, capaz que me iban a linchar. Ya. Entonces yo dije, ya, entonces si no puedo grabar de noche, voy a grabar lo que más pueda al atardecer. Y ahí tuve otra experiencia, que fue un video bastante viral, Ya. cuando escuché el llanto de una mujer. Ya. Ahí se escuchó un llanto de una mujer. Ya esa es la otra experiencia bien loca que tuve, que fue hace ahora en el verano nomás. A ver, esa experiencia fue bastante extraña porque... ¿Pero fue ahí o fue de nuevo? No, ahí mismo en el cementerio. ¿Ya? Yo escuché el llanto de una mujer y fue un poco chistoso, hay que decirlo, porque yo siempre en todo momento pensé que me iba a encontrar con una persona. Ya. Nunca se me pasó por la cabeza pensar de que efectivamente ese llanto era de, no sé, una entidad o un fantasma, o llámenlo como ustedes quieran. ¿Esto lo escuchaste no en la cámara a revisar? Sino que... Mira, fue súper extraño. Ya. Yo estaba terminado, ya había terminado de grabar todo el cementerio, no había encontrado nada fuera de lo común. Iba a ser un video más cultural. Ok. De hecho, había dicho en el video que este iba a ser un video más cultural, porque iba a estar documentando cómo vivía la gente en San Pedro de Atacama. Tenía algunas historias paranormales por aquí y por allá que identificaban como el pueblo de San Pedro de Atacama. Y una de las cosas, como para ponerle suspenso, dije yo, voy a cerrar con el cementerio. ¿Cómo para ponerle un poco de suspenso al video? Y no hacerlo mitad cultural y mitad paranormal. El tema es que empiezo a grabar, ya terminando el video todo bien, no había encontrado como nada del otro mundo. Y empiezo a revisar lo que había grabado, para saber si había quedado bien con el audio. Y escucho a lo lejos un llanto. También hay que decir de que este cementerio está al medio de dos partes del pueblo, pero las casas están bastante más allá. O sea, igual está como céntrico, pero no queda como apegado a ninguna casa. Ya. Entonces dije yo, chuta, igual se escucha un llanto. Ya, dije yo, debe ser alguien que está llorando, no sé. Voy a guardar la mochila, o sea, guardar la cámara en la mochila, y empiezo a escuchar de nuevo el llanto. Y dije, chuta, alguien está conmigo acá adentro, porque yo grabé, de hecho, al guardia cuando cerró la puerta, lo tengo grabado. Grabé también cuando digo que me quedé acá adentro y que lo hice con mucho respeto. Y saco de nuevo la cámara, dije ya, me voy a encontrar con alguien, dije yo, ya igual por último le pido disculpas nomás, porque ando grabando, ando documentando algunas tumbas. Y ahí igual me grabo en mí mismo y digo, oye, se escucha algo llorar, y como que lo vi a hacer como chistoso, así como para dejarlo como para un registro, como para mí. Ya. Y ahí empiezo a escuchar así y dije, no, ya esta cuestión ya algo más acá. Entonces, ya dije, lo voy a hacer igual, le voy a poner un drama, que le voy a poner su drama al tema. Entro al pasillo donde se escucha el llanto y el llanto estaba encima mío. Entro con la cámara grabando y grabo hacia la vuelta al cementerio. Nada, compadre. Pero se escuchaba de cerquita. Cuando iba entrando al pasillo, se escucha el último llanto. ¿Sabes que al darme la vuelta ahí, miro para atrás, fuera, porque yo estoy enfocando con la cámara hacia allá. Miro para allá y bajo la cámara así. Y digo, ¿qué pasa acá? Dije yo. Camino un poco más allá, nada. Y nunca me había pasado que me subió como un escalofrío aquí, como Ya. Sentiste que era algo... como a la vejiga. Así. Ya. Oye, se fue. Y hacía San Pedro de Atacama a las, no sé, para las 6 de la tarde, 23, 24 grados, y me entró un escalofrío acá que no sé. Ya. Dije yo, chuta, ya, ¿qué pasó acá? Y dije yo, ¿usted lo grabé o no lo grabé? Po? Ya, empiezo a revisar. Oh, se escucha clarísimo el llanto. Clarísimo. Ya, dije yo, me voy. Ya cumplí mi cuota de grabar, de susto. Con esto ya tengo para un buen video, dije yo.
fui guardando las cosas para salir por la parte de atrás, porque la puerta principal estaba cerrada. Las dos puertas principales ya estaban cerradas. Tiene dos accesos, uno por la parte norte y uno por la parte noroeste, de acá, del lado, digamos por el lado izquierdo y el lado derecho, para no confundirnos. Y a lo lejos veo a una persona. Y eso es lo que yo les estaba comentando al principio de esta entrevista, que siempre voy a quedar con la duda si realmente era algo, no sé, un fantasma o una persona real. ¿Era una mujer o un hombre? No, era un hombre, un hombre. Muchas personas me han mandado fotos del Zoom, porque yo también lo hice, y es como que la parte de abajo tiene una vestimenta antigua y la parte de arriba como que una vestimenta más actualizada. Ya. Hay otros que me han mandado un pantallazo que es como un clic, como le han sacado como pantallazos por clic. Ya. Me han mandado pantallazos que no le salen las piernas. Ya. Lo real es que en el momento de yo ver a esta persona, saco inmediatamente la cámara para grabarlo, no pasan ni 5 segundos y desaparece. Voy rápidamente al lugar y no había nadie. Y dije, ¿y así era un compadre que estaba acá metido? ¿O se metió por un callejón? Me metí también para allá, para acá, grabando. Nada. Nada. Ya dije, no, ya, esto es mucho. Chao, me voy. Y me fui. Llegué al hotel. Fui solo. Y le digo a mi pareja, ¿sabes qué me pasó? Una cuestión súper loca, dije yo. Escuché el llanto de una mujer, pero no sé si después de esto viví otra experiencia, porque vi pasar a una persona. Y me dice, a ver, pasémoslo al celular. Ya, pasé el video al celular. Empecé a revisar. El llanto se escuchaba clarísimo. Yo dije, ya, esta cuestión, algo raro hay, porque si yo lo escuché y no había nadie, a lo mejor no me van a creer. Y tengo un amigo que estudia audiovisual en el Duoc. Le mandé el video y le dije, Adolfo, mira, tengo esta grabación, ¿me podías revisar el audio? Porque tengo dudas, ¿qué fue realmente? Ya, me dice, pasa, me lo mandó. Se pasó como un día y me lo manda con el detalle de los hairs, de la... Me dice, no, esto no está manipulado, esto es real y esto te pasó. Y yo se lo subí al video, yo hice un video de esto, yo lo subí. Y lo que sí tengo duda, que tengo que ser súper honesto en decirlo, es cuando vi pasar a esa persona, porque yo vi pasar a una persona, no fue una cuestión transparente, no, yo vi pasar a una persona, de carne y hueso, pero fui y no lo encontré. Estaba ahí solo ahí. Entonces, no sé si ha sido la primera vez que he visto algo realmente real, o si realmente era una persona. Esas dudas quizás no lo voy a saber. Y fue el mismo lugar, pero Mismo no lugar. fue el mismo día, ¿o sí? ¿El mismo día? El mismo día. El mismo día. Y te iba a decir eso, porque, por ejemplo... y fue con 5 minutos de diferencia. Imagínate, cuando te pasa una cosa, es muy probable que te pase otra. Sí. En la misma instancia. A nosotros nos sucedió, por ejemplo, en el cementerio 3 de Playa Ancha. En una ocasión en la que estuvimos grabando, en la que probablemente estuvimos juntos, ¿cierto? Porque parece que fue en la misma ocasión cuando grabamos una psicofonía, que es la famosa María, que le hemos mostrado incansablemente en este programa. Y además hubo una integrante de TNC, ¿no es cierto?, en ese minuto, la Maca, que le mandamos un saludo también, que sufrió un episodio en el que sintió cosas que era como que alguien le traspasaba su pena y lloró inconsoladamente. No sé, Creo que me acuerdo de eso. puede ser Fue como que estuviéramos 2013 ahí. eso. Fue hace una porrada y media de años. La historia que le contamos también a Freddy Alexis del remolino sobre el techo de lata, Sí, pasó mucho. ¿no es cierto? Y nos pasaron muchas cosas ese día. Y nosotros hemos investigado y grabado de noche, a las 3 de la mañana, a las 3 y media de la mañana, hora muerta, qué sé yo, bla, bla, y 15.000 veces. Y ha habido una, no sé, ¿qué será? El 90%, 80%, quizá para ser más generoso, ¿no es cierto? De ocasiones en las que no pasa nada. Absolutamente nada. Pero ¿Ya? siempre hay un momento en que pasa. Sí. Pero claro, cuando pasan, y pasan, no una, varias cosas. Sí, es verdad. Sí. Igual que cuando yo dije que me convertí en medium, lo que pasa es que yo soy insensible. A mí no me pasa casi nunca nada. Pero hubo una ocasión en la que fuimos a investigar un centro cultural En Valparaíso. en Valparaíso, donde no sé qué pasó, pero sentí muchas cosas. Vi orbs que los demás no vieron y que se grabaron y que los vio Evita. Bueno, ¿cierto? había la presencia de un niño, entonces todo obedecía. Y bueno, y a Felipe fue el que le pasó. Sí, Y sí. además nosotros captamos en video también a alguien que pasa de silueta por el lado. Sí, en el se pasillo. vio, quedó grabado como pasa por En el lado. pasillo, sí.
y se dirige hacia un lugar hacia el que no era posible ir, digamos. Entonces no era como que, no, si fue alguien que se cruzó, Claro. no se podía. Entonces, en realidad, impresionante. Impresionante ese tipo de cosas. Yo he quedado hoy día muy encantado con esta historia porque al final esto es lo que le gusta a la gente, conversar y tener de primera mano esta experiencia, sobre todo tú que te dedicas mucho a esto de andar en terreno y toda la cosa. Es claro, eso igual hay que decirlo. Yo no discrimino a nadie por dar una opinión o contar la historia de su vivencia, porque yo creo que cada uno tiene su propia historia, su propia experiencia basado a lo que le ha pasado en su vida, pero no es lo mismo estar detrás de un celular o detrás de un computador como ir a los lugares. Vivir la experiencia de ir a lugares diferentes. Yo he visitado, yo creo que más de 100 lugares, y cada lugar tiene algo especial. Claro. A veces pasa, pero a veces no. Por eso es bueno conversar estos temas con la seriedad, con el respeto que se merece, bueno, el público, por supuesto, los seguidores de nosotros, y también el tema, porque es bueno hablarlo. Es bueno hablarlo y ponerlo en la mesa. De todas maneras, como bien dices tú, ¿no? Cada cual es dueño de creer o no, pero de que estas cosas pasan, eso lo decimos siempre, porque lo hemos comprobado. Sí. Finalmente lo hemos comprobado y siempre llegamos a esta parte en la que decimos esto no es coincidencia, esto no puede deberse ni a lo uno, ni a lo otro, ni a lo demás allá, por ende, si no hay explicación, no hay. Claro. Quedamos con hartas tareas después de esta visita. Tenemos entonces, claro, vamos a dejar comprometido a Franquito, Franquito ahí. Sí, eso es palabras. Sí. Yo digo que vamos. Absolutamente, vamos a ir entonces a Granero. ¿Cierto? Sí. Va la Noche del Miedo a Granero y va la Noche del Miedo también a Coyihuay. Dos investigaciones que no se las pueden perder, chiquillos. ¿Se viene o no, Franquito? Exacto, ahí quedan todos cordialmente invitados. Después de que grabemos, podemos hacer otro capítulo comentando lo sucedido. Yo creo que de todas maneras, más de una sorpresa nos vamos a llevar. Es muy probable. Así que va a estar interesante. Me gusta. Ya, se armó. se armó la paranormal. Se armó y llegamos al final. Se armó y se desarmó. Así que, bien. Oye, te queremos agradecer, Franquito. Extraordinario tenerte en este programa. No, gracias a ustedes. Para nosotros es verdaderamente un placer porque, aparte que somos coterráneos, ¿no es cierto? Somos de la misma zona y así que hemos compartido antes incluso de que tanto tú como nosotros estuviéramos metidos en esto de YouTube, ¿no es cierto? Sí. Así que compartimos estos temas desde mucho tiempo antes. Pero además la evolución que ha habido tanto en lo que haces tú como en lo que hacemos nosotros nos ha llevado a encontrarnos, creo yo, que en el mejor momento. Sí, no, por lejos. Así que maravilloso. Muchas gracias por... gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Amigo. Se agradece y no va a ser la primera vez, así que vamos por más historias. Vamos que se puede. Hay más. Tenemos más que mostrarles a todos ustedes. Hay Franquito y hay Noche del Miedo para rato. Así que no se lo pueden perder, chiquillos. Le recomendamos entonces a nuestro público lo de siempre. Visiten el canal de Franquito, ¿no es cierto? Tu canal es Franquito Mercante. Sí. Franquito Mercante tal cual. Y también el Instagram y todo es igual, ¿no? En realidad es Paranormal Franquito Mercante, pero Franquito Mercante aparece al tiro, así que... Sí. Paranormal Franquito Mercante. Bueno, estaba apareciendo en pantalla ahí todo el rato, así que eso. No hay problema. Y por supuesto, los que están acá por primera vez, no olviden suscribirse, den like, comenten, compartan, eso ayuda campanitas, mucho. etcétera. Póngale like. Claro. Justamente, denle ahí, dedito para arriba, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir haciendo este contenido. Así que despedimos a Marquito, a Franquito. Marquito, le vamos a mandar un saludo también a Marquito Galdames, que está por ahí con nosotros trabajando. Así que, Franquito, muchas gracias. Gracias y Jorge, también gracias, agradecido. Y nos vamos a ver entonces con ustedes. Nos encontramos en la próxima edición, como siempre, de la Noche del Miedo.